también lo puse como condición, y digo, oye, yo quiero que la bici ponga bomba porque... Y vender 2000 bicis de estas y petarlo, que estén por todos sitios. Y tuve que quedar con este tío además en un hotel, me vinieron a buscar 2 personas, me metieron en un coche a dedicarle horas al sacrificio y salíamos, joder, pues a las 2 de la mañana muchos días y al día siguiente levantándonos a las 7. Y yo si no soy capaz de dar un hecho diferencial en precio o el mismo precio pero con una calidad mucho mejor. En 2022 vendimos unas 60.000 unidades de bicis. Bienvenidos a un nuevo episodio de Toque de Ingenio. Para todos los que no lo sepáis, en Barcelona tenemos una de las empresas más relevantes en cuanto a ciclismo se refiere. Se llama Moma Bikes y está liderada por Joan Morera, un ingeniero que ha dedicado su vida al diseño y a la venta de bicicletas, así como otros vehículos, y que ha conseguido llevar su marca a muchas de las casas de nuestro país. Hoy en el podcast tenemos la oportunidad de conversar con él y conocer de cerca su historia, su filosofía y cómo ha llegado al punto en el que está hoy, que seguramente habrá sido gracias a su toque de ingenio. Queremos agradecer una vez más a Proto&Go el patrocinio de este episodio. Proto&Go es una plataforma online para que empresas, departamentos de desarrollo de I+D, centros tecnológicos o universidades puedan encargar la fabricación de sus piezas y prototipos en diferentes tecnologías, como puede ser el mecanizado CNC, la impresión 3D o la colada en moldes de silicona. Y todo ello mediante un formulario online en el que podrás subir tus diseños en 3D y obtener de forma muy rápida y sencilla un precio y un plazo para la fabricación de tus prototipos. Joan, bienvenido. Muchas gracias por habernos encontrado un huequito en tu agenda, porque imagino que, bueno, la verdad es que no sé qué debe ser peor, si liderar la empresa que gestionas o lidiar con vuestros 3 hijos, que imagino que tampoco será sencillo. Sí, bueno, más difícil en casa siempre. Sí, siempre sí, los niños, ¿no? Sí, a casa siempre es lo que cuesta más. Bueno, en cualquier caso, muchísimas gracias. Gracias a ti por invitarme. Placer. Pues si te parece, en un caso como el tuyo, donde realmente lo que queremos es que nos compartas tu experiencia a la hora de levantar una empresa desde cero y que ha llegado a ser un referente en su sector, quizás lo más llamativo o lo más complejo de entender es precisamente el concepto comenzar desde cero, ¿no? Sí. Entonces, si no te importa, pues sí. Nos explicas un poco cómo empezaste con esta historia. Bueno, yo soy ingeniero de profesión, de formación. Me siento todavía ingeniero, aunque ejerzo muy poco de ingeniero ya. Pero siempre desde pequeño he tenido un poco el espíritu del empresario. Siempre me ha gustado, sobre todo, comprar y vender cosas. Me ha gustado mucho los negocios, cualquier tipo de negocio. Entonces yo, pues, a pesar de mi formación de ingeniero y de haber trabajado como ingeniero, siempre había tenido mis negocios aparte, ¿no? Y esto lo inicié como un negocio más. Para mí era un extra, la empresa era un extra para pagarme las vacaciones, para pagarme poder ir a esquiar en Navidad o para tener un extra. Pero nunca, realmente al principio cuando creé esta empresa, nunca pensé que iba a llegar a dejar de trabajar en mi profesión y dedicarme plenamente a ella. Ya, tú eres ingeniero industrial. El otro día hablábamos con Óscar Serrano, justo precisamente sobre la carrera, y aprovechando que tenemos a ti. Sí. ¿Tú crees que haber estudiado esa carrera te ha ayudado en algo luego con la empresa? Sí, totalmente. Sí, total. Tengo muchos compañeros de carrera que luego han sido empresarios también como yo, que reniegan un poco de la carrera porque dicen, sí, estudiamos un montón y lo que estudias no te sirve para nada, lo que aprendes no te sirve para nada y tal. Y es verdad que yo siempre había querido ser ingeniero y es verdad que el último año tuve dudas entre hacer ESADE o hacer ingeniería industrial. Y mi idea siempre había sido hacer ingeniería industrial y luego pues hacer un MBA porque me gustaba mucho pues esto tema de la empresa y tal. Pero yo no me arrepiento de haber hecho ingeniería porque creo que al final es una... Aprendes mucho a aprender, a desarrollarte, a buscarte la vida cuando hay algún problema, a solucionarlo, porque no solo los conocimientos que aprendes, sino hay asignaturas que son casi imposibles de aprobar y tienes que aprobar copiando y aprendes a copiar y es
Sí, es buscarte la vida. O sea, al final tú tienes que buscar la vida para sacar esa asignatura y quitarla, ¿no? O para hacer lo que sea para quitarte la asignatura. Entonces yo creo que te prepara estos retos que son especialmente difíciles, te preparan mucho en la vida para todo, ¿no? Y a mí me preparó, yo era un tío que siempre había sido de los malos en el cole, pero yo sacaba muy buenas notas, yo sacaba... Porque copiabas mucho. No, ahí no copiaba nada, no, sacaba buenas notas y en el colegio siempre fui un buen estudiante, tenía buenas calificaciones y en industriales, yo me acuerdo que llegué, estudié más que nunca, me apunté a una academia, estudié más que nunca. ¿Suspendiste todas? Aprobé dos cuatrimestrales, que es como una asignatura, y me llevé una hostia que fue un baño de realidad que me fue muy bien, porque dices, no, es que tú no eres tan bueno, chaval, o sea, y la vida al final es así, y la empresa es mucho así, o sea, te llevas hostias y tienes que saber, pues oye, lidiar con ellas, superarlas, como las asignaturas difíciles. Cuando hay un momento difícil, pasarlo y seguir para adelante. Y al final, pues yo creo que ayuda mucho. O sea, podríamos llegar al punto de decir que si alguien quiere dedicarse a ser empresario, el puente por hacer ingeniería industrial sería válido. Sí, yo creo que sí. Yo creo o sea, yo creo que le ayudará. Le ayudará porque le enseñará a ser muy estricto trabajando, a dedicarle horas, al sacrificio, te enseña el sacrificio a veces para sacarte alguna asignatura, pero es verdad que yo creo que para ser empresario tienes que tener el gen del empresario. O sea, al final hay mucha gente, en la carrera había gente muy buena, muchísimo mejor que yo, infinitamente, que aprobaban todo siempre con muy buenas notas y tal, y que luego no pueden ser empresarios. O sea, porque no necesitas un punto de locura, un punto de riesgo, un punto de jugarte la vida. Yo he tenido, cuando empecé la empresa, tuve un problema al principio y a los 2 años y pico de crear la empresa y tuve que rehipotecar mi casa y no solo eso, sino que hipotequé la casa de mis padres para poder tener más dinero para poder pasar este bache. Entonces, sí, al final hay que echarle narices, ¿no? Una empresa, lo sabes también. O sea, que hay momentos que tiras para adelante y esto no todo el mundo es capaz de hacerlo. Sí. Luego, cuando te va bien, ahora después de 20 años que me va bien, la empresa es grande, factura bien. De hecho, ahora lo que te dicen, qué cabrón, fíjate. Sí. Hostia, va solo esto. Sí, digo, solísimo. Digo, yo no he hecho nada. Yo aparecí por aquí, pensé el nombre y a partir de ahí ya esto ha funcionado. Exacto. ¿No? Sí, lo sabemos. O sea que... Y desde que acabas la carrera hasta que empiezas con la aventura de MoMA, ¿haces algo que tiene que ver con las bicis, vehículos o algo así? No, la verdad es que no. Yo trabajaba como ingeniero cuando empecé con la empresa, trabajaba como ingeniero en una ingeniería que nos dedicamos sobre todo al sector ferroviario, hacemos algo de aeronáutico también. Y era ingeniería, lo que te decía antes, muy ingeniero. O sea, hacemos instalaciones neumáticas, instalaciones eléctricas, sistemas de trenes, o sea, bastidores, era muy de desarrollo. Y empecé, de hecho, yo la empresa no la empecé con bicicletas, empecé con patinetes eléctricos. Yo vi un patinete eléctrico en un salón náutico, fui a un salón náutico, vi un tío en patinete eléctrico y dije, hostia, ¿qué es esto? ¿Cómo mola? Me acuerdo que estaba con mi mujer y con mis suegros y les dije, hostia, veo a todo el mundo moviéndose por las ciudades con esto. Y empecé a meterme en el patinete eléctrico bastante antes de que se pusiesen de moda y empecé la empresa con patinetes eléctricos, que lo vi súper claro y luego vendía muy pocos porque la gente los compraba para que los niños jugasen, no para ir a trabajar. Y la única que iba en patinete eléctrico a trabajar era mi mujer, que desde el primer día me apoyó y realmente, y luego mira lo que se ha convertido, ¿no? Y empecé con patinetes, bicis eléctricas y luego ya a partir de la bici eléctrica sí que ya hubo un momento que por una necesidad de un cliente que me pidió una bicicleta no eléctrica me metí en el mundo de las bicis no eléctricas y ya fue cuando ya puse mi propia marca y ya me metí ya mucho más en serio en esto. Y cuando arrancas, que dices, he tenido la idea de esto de los patinetes, yo creo que esto puede funcionar. ¿Cuál es el principal desafío con el que te enfrentas? Bueno, el principal desafío es que llevo un patinete y digo, hostia, ¿y esto dónde se hace? ¿No? ¿Dónde puede ser competitivo? Porque ahora estamos acostumbrados a ver que un patinete vale 300 euros, pero cuando empiezas dices, hostia, esto tiene que valer 3.000, ¿no? Y entonces dices, ¿dónde se hace esto? ¿No? Entonces mi primer desafío fue el llegar a proveedores chinos, que yo en mi vida había tratado con proveedores chinos. Y entonces empecé a mirar tal y vi que había ferias y yo siempre he sido un poco antiferia. Yo soy un poco freestyle. O sea, la gente, todo el mundo va a las ferias. Nosotros no vamos nunca a ninguna feria. Vale. He ido 2 veces como visitante al Eurobike, que es la feria más importante del mundo de bicis, que van todos los de las bicis, y he ido 2 veces y tampoco no le veo mucha utilidad. Desde que existe internet, para mí ir a una feria me parece absurdo.
Entonces me acuerdo que la feria más importante de bicis, o sea, de bicis, de patinetes y de este tipo de cacharros, entonces estaba en China y yo contacté con los organizadores y les compré el catálogo de la feria. Y así ya tenía todos los expositores y fui contactando uno por mail, hablábamos por Skype entonces, que empezaba el Skype, tal. Y me hizo y conseguí un proveedor que me pareció que era, porque hay mucho trader en estos sitios que al final ellos realmente no fabrican y yo lo que quería un fabricante. Claro. Y el tío que me envió las fotos más feas, dije, este es el mío. Este es el que fabrica, ¿no? Que sí, porque tenía el fondo ahí que se veía un tío ahí soldando, tal, sino no una foto limpia y tal. Y empecé a hablar con ellos y fue mi primer proveedor. Y empecé, pues eso, trayendo patinetes, importando patinetes de China. ¿Y ya te trajiste un contenedor? Sí, empecé con un contenedor, sí. Pedí dinero prestado. Eso te iba a decir. ¿Te acuerdas cuánto te pudo costar la primera inversión? Hostia, estaba el euro ya, porque hace 21 años. Yo en noviembre, el 25 de noviembre del año pasado hizo 20 años que creamos la empresa, pero empecé como autónomo sin hacer una SL un año antes, o sea, llevamos ya unos 21. Y sería de coste pues unos 100.000 euros más o menos. 100.000 euros un contenedor de patinetes. De patinete, porque traje patinetes, carritos que eran como para eléctricos para llevar palos de golf. Hice una mezcla ahí de todo lo que pude. Me acuerdo de aquello de los palitos sí. Hice una mezcla de todo lo que pude para tener... Para llenar el contenedor para tener, opciones, ¿no? Sí, lo máximo posible, ¿no? Y ver cómo funcionaban los productos. ¿Y no te jodieron en la aduana? ¿En la primera en la frente? Sí. No. Y tuve una muy gorda además... Porque había un tío que había hecho como una patente de modelo de utilidad, que patentar un patinete como modelo de utilidad no tiene ningún sentido, pero el tío consiguió tener una patente como modelo de utilidad, contrató unos abogados muy buenos y frenaba las importaciones. Es verdad que luego si los demandabas... Lo liberaban. Pero a los 2 o 3 años. Claro. No te servía para nada, ¿no? Y era un tío que consiguió... Y la primera importación me la pararon, sí, me la pararon y tuve que quedar con este tío además en un hotel. Me vinieron a buscar 2 personas, me metieron en un coche. Con un saco en la cabeza. Casi el saco en la cabeza para quedar con el tío. Sí, fue una historia y cuando me vio, pensó el tío, si este es un pringao, ¿no? Al final. Y yo realmente era, porque el tío lo que quería era controlar el mercado del patinete eléctrico en España haciendo pasar por caja a la gente por su patente, ¿no? Hostia. Y cuando vio que era un pringao, yo creo que al final le di tanta pena que me hizo pagarle como un royalty y bueno, lo conseguí liberar, pero acojonado. Sí, fue una primera experiencia. O sea, tu primera inversión ya, venga, a partir de aquí que descubras lo que es esto, ¿no? Sí, pensaba que lo perdía todo. Pero sí, así empecé. ¿Y cómo empezaste a venderlos? Pues empecé a venderlos poniendo anuncios en eBay, que era la única... Porque yo, al final, la gente me pregunta mucho por las bicis, ¿no? Porque yo soy conocido pues porque tengo una marca de bicicletas desde hace muchos años, tenemos mucha presencia internacional, sobre todo. Nuestro primer país es Francia, no es España, entonces nos preguntan mucho por las bicis. Y yo siempre digo, es que yo de bicis no tengo idea. De hecho, antes de empezar la entrevista os decía, hablaba aquí con tus compañeros, y decía, es que no tengo bici, yo no voy en bici. No, lo que yo sí que creo que sé es de venta online. Y yo aposté tanto por el patinete eléctrico, porque lo veía una apuesta de futuro, pero sobre todo por la venta online. A mí siempre me había apasionado lo de poder comprar desde tu casa con un ordenador y tal. Y yo siempre había dicho que esto iría más seguro. Digo, llegará un momento que todo el mundo comprará online, porque al final que puedas comprar desde tu casa y que alguien te lo lleve. Entonces empecé así y lo que había entonces pues era solo eBay. Y empezamos vendiendo en eBay. Y sí que, tal como te decía antes, que no íbamos a ninguna feria, en aquella época sí que empecé yendo a alguna feria de salón náutico, de salón de caravaning, para promocionar un poco los productos, pero siempre venderlos ahí. O sea, la feria, digo, a mí la feria no me gusta que la gente lo vea, sino, oye... O sea, te llevas una furgoneta cargada de patinetes en el parking de la feria. A 1.000 euros me los quitan de las manos. Y quien lo quiera, que se lo lleve, sí. Y empezamos así. ¿Y estuviste mucho tiempo vendiendo patinetes antes de pasar a las bicis? Bueno, empecé con los patinetes y enseguida empecé con bici eléctrica también, solo bici eléctrica. Eran bicicletas que pesaban 1,5 toneladas. Además llevaban en el down tube, que es el tubo principal de los cuadros de las bicis, que baja en diagonal, lleva las baterías de gel, que pesaban un huevo y además muy altas, con lo que el centro de gravedad te subía un montón. Y eran unas bicis pero bueno, eran las primeras que estaban bien. Las hacíamos más monas, poníamos un velocímetro, parecía una moto, porque tenía intermitentes, velocímetro y tal. Y empezamos con las bicis entonces. Y no empecé con bici
con bici mecánica, con bici no eléctrica, hasta, te decía, 2 años y medio después, más o menos, para una promoción. Empecé también haciendo, que en aquella época estaba muy de moda, promociones con periódicos, con bancos, estos de los periódicos que recortabas el cupón Ah, es y, verdad, y tenías recuerdo. que juntar 20 La cupones. Vanguardia puede ser, ¿no? Sí, Mundo Deportivo, Vanguardia, pues sobre todo periódicos deportivos, y Vanguardia y Periódico también lo hacían. Entonces hicimos una promoción con el periódico de Cataluña, el Grupo Z, que hicimos una pequeña con Grupo Z, no me acuerdo de qué era, de patinetes o algo así, y nos llamaron para hacer una de bicicletas plegables. Y me dijeron, oye, ¿bicicleta normal hacéis también? Y yo, sí, sí. Digo, Por supuesto, por supuesto. pase. Sí, sí. Y no tenía nada que ver porque la bici no eléctrica ya se tiene que producir en Europa porque hay un antidumping del 45%, entonces importar de China sale muy caro, aparte para que cumpla las regulaciones. ¿Eso y sigue tal. existiendo ahora? Sí, sigue existiendo, sí, sí. Entonces, yo de repente dije que sí y me metí en un mundo de bici producidas aquí, montadas aquí, con componentes tal que no lo conocía y muy rápido también vi que la fábrica de bicicletas de Europa estaba en Portugal, entonces empecé a ir a Portugal a visitar a todos los ensambladores de allí, que es un mundo muy cerrado, muy proteccionista, que trabajan con sus clientes y ya está, nadie me quería montar bici si no era un cliente habitual, entonces tuve que ir ahí, hacerme amigo de la gente, tal, ¿Ah, sí? sí, pues darle la vuelta. Y empecé en el mundo de la bici no eléctrica, que a mí no me atraía mucho, porque a mí me gustaba más veía que la eléctrica era el futuro, pero empezamos demasiado pronto, se vendían muy pocas. Y entonces, serían muy caras entonces, ¿no? bueno, las que hacíamos, nosotros siempre hemos sido low cost y cuando ha habido algo caro lo he descartado. Siempre he querido estar en un nivel. Yo siempre digo, para que la gente se haga una idea, nosotros siempre hemos intentado estar con producto del nivel de Decathlon e intentar venderlo un poco por debajo de ellos, que venden precios, calidad-precio para mí es el mejor. Y nosotros, pues como tenemos mucha menos. Calidad-precio, el mejor es Decathlon. Sí, o sea, nosotros. Muy bien, ¿no? Sí, de todo lo que había antes de que estuviésemos nosotros, y nosotros les podemos mejorar el precio haciendo unas calidades parecidas, podemos mejorar el precio porque no tenemos grandes tiendas, no tenemos que hacer publicidad, entonces podemos dar un poco mejor precio, mucho mejor que una tienda convencional y un poco mejor que Decathlon porque nuestros gastos son muy comedidos, pero siempre hay mucha gente que nos critica Decathlon y digo, no, tienen un producto cojonudo, o sea, yo siempre me he quitado el sombrero con ellos en todo tipo de producto porque realmente como entrada a un deporte o como productos útiles, realmente son muy buenos. Y de hecho ahora desde hace 3 años somos partner principal de Decathlon, vendemos en Decathlon nuestros productos. ¿Ah, sí? Y ahora mismo es nuestro mejor cliente, que yo siempre digo no somos clientes, considero socios, porque al final nosotros vendemos con ellos y son súper exigentes en cuanto a la calidad de los productos, en cuanto a todo. Y realmente para mí siempre era una admiración y es un honor trabajar con ellos y nos gusta mucho estar con ellos. O sea, si ahora salimos de aquí, vamos a Decathlon, tenemos bici. No, solo online. Ah, solo online. Sí. De hecho, tengo una reunión la semana que viene porque quieren poner bicis en tiendas y yo no quiero, porque yo quiero mantener nuestro espíritu de online. ¿Sí? Pero mis comerciales me dicen, vamos a poner aunque sea 2, porque claro, venden muchísimo más en tienda. Hombre, poderla ver, probar, subirte aunque sea un momento, ¿no? Sí. Pero bueno, yo tengo mi espíritu online pero bueno, si damos el paso de llegar a estar en tienda, será solo con Decathlon, eso lo tengo claro. Porque al final creo que se lo merecen y juntos funcionamos muy bien. Y si lo hacemos, lo haremos con ellos. Aparte, me gusta mucho que la gente que tienen atiende muy bien. Tienen siempre chavales jóvenes que son los mecánicos de las bicis, que saben explicar muy bien el producto. Y es un rollo que me gusta mucho. Entonces, pues vosotros tenéis una tienda en Barcelona. Sí, tenemos una tienda física pequeñita, que es más un showroom que una tienda. De hecho, si la gente va a comprar a la tienda, el personal te enseña la bici, mira a ver cuál te gusta más, te explican. Y te dice, ahora comprarla por internet. Y dicen, si puede ser, si la puedes comprar por internet, mejor. A mí me hicieron lo mismo con Tesla. Fui a ver el coche. Sí, es muy bonito, tal, no sé qué. Sí. Perfecto, ahora comprarlo por internet. Sí, es lo mismo. De hecho, sí. O sea, el modelo de Tesla, o sea, lo que hace Tesla es lo que nosotros hacemos desde hace muchos más años que Tesla. Y es eso, o sea, tener un showroom que está muy bien y aparte a la gente le quitas la desconfianza. Ahora ya todo el mundo compra muy confiado, pero hasta antes de la pandemia, de la compra por internet había mucha gente que todavía no. Y tener un sitio físico está muy bien porque dicen, oye,
estos tíos están ahí, ¿no? Correcto. Y no estar en ningún sitio siempre genera más incertidumbre. Pero nosotros si podemos, es, oye, comprarla por internet. Además les intentamos convencer, si es que te va a llegar a casa y ahora ¿para qué te la vas a meter en el maletero del coche? Ahora sí dicen, oye, no, sí, pues venga, Venga, yo qué sé. llévatela y está, ¿no? O sea, descartas absolutamente tener una red de, Sí. de comercios, tiendas, Sí. o sea, como sí. mucho de Caldón, ¿no? Sí, Que te haga de distribuidor. Sí, de distribuidor y sobre todo también me interesa el tema de Caldón para que nos haga de servicio técnico y poder tener un servicio técnico global en toda Europa, de que puede ir la gente y que arregle nuestra bici y que nos va muy bien también, ¿no? Si hay cualquier problema, cualquier incidencia o una revisión pura y dura de mantenimiento, pues que la puedan hacer. Ser un partner estratégico con ellos, como la relación es muy buena además, es lo que nos gustaría. Pero a mí me gusta vender online, que es, aparte, tu negocio puede escalar súper rápido y puedes hacer el negocio tan grande como quieras con mucho menos personal y mucha menos infraestructura, mucha menos inversión. Al final el riesgo, que hablábamos antes que siempre es un riesgo, pues lo minimizas mucho con el online. Menos estructura tengas. Claro, exacto. Sí. Oye, ¿cómo fue la hostia esa en la que tuviste que hipotecar todo? Bueno, sí. Fue ahí yo siempre he dicho que yo no, por mi edad, no hice la mili, porque yo fui pidiendo prórrogas. Hasta que... Fue el primer, yo soy del 75 y fue el primer año que con prórrogas de estudio la quitaron, ¿no? Y yo siempre digo que no hice la mili, pero ahí hice la mili, ¿no? Porque yo tenía la razón súper clara, tal, tiré adelante. Fue con una promoción de bicicletas grande que pues me engañaron y fui a juicio y gané el juicio, ¿no? Y digo, bueno, pues ya gané juicio y no cobré nunca porque el tío no cobré nunca. De hecho, bueno... O sea, era con un fabricante. Un fabricante al que tú le comprabas bicis, ¿no? Sí, tuve un juicio con un fabricante y luego tenía un socio para las promociones y tuve el juicio con mi socio también porque pagué yo todo, el socio no. Y al final pues teníamos que ir a medias y íbamos a medias en el dinero que entraba, pero no en el que salía, ¿no? Y era un poco no íbamos a medias del todo. Y ahí realmente dices, hostia, y te das cuenta que, pues eso, que llegar a tribunales con los temas, pues que no, que es una regla importante del empresario de, oye, si te lo puedes ahorrar porque ganas en el juicio y no te sirve para nada. Cierran la empresa, se quedan insolventes. Llegué a cobrar una parte 10 años más tarde, pero vamos, fue reponer, tapar el agujero, convertir las pérdidas en ganancias con los años y seguir. Y pues mira, has tenido un bache ahí y aprendes mucho. O sea, no me volvería a pasar seguro. No te volverías a enmerdar en ese No me volvería a pasar seguro. Son cosas que cuando aprendes dices, hostia, esto... Tú en la empresa no tienes socios, ¿no? No. Socio único tú. No, soy socio único. He tenido muchas ofertas de socios, pero no... Como ahí te has ahorrado unos cuantos debates, sí, como mínimo debates. Sí, he tenido otras empresas, porque esta es mi empresa principal, pero tengo 2 empresas más y he tenido más empresas porque me gusta la marcha, me va la marcha. Y he tenido otras empresas con socios y la experiencia, bueno, a veces ha sido peor, mejor, pero al final siempre te da la sensación cuando te equivocas con algo, ¿no? Que ha sido el otro, ¿no? Y de esta manera, pues eres tú solo y si te equivocas eres tú. Sí, si va bien es gracias a ti, ¿no? Y si va mal, por culpa tuya. Sí. Y el tema de tener... Y mira, yo soy un tío que me suele llevar muy bien con todo el mundo, pero el tema de tener socios, pues si lo puedo evitar, pues mejor. Al final yo solo prefiero tirar yo con mis ideas y para bien o para mal, pues bueno, a lo mejor. Y escalar la compra de bicis para luego vender. Es decir, a mí a veces en IMAS nos preguntan de la evolución de una empresa o un proyecto, ¿no? Viene aquí un emprendedor, mira, tengo un dispositivo para desarrollar, quiero hacer el proyecto, quiero hacerlo todo. Y el proyecto, los prototipos, todo eso, pues más o menos, si tienes determinada inversión, lo puedes afrontar. El problema viene cuando tienes que industrializar y escalar, porque al final escalar un software, un hardware, o sea, un software, una app o algo así, se escala fácil. Sí. Escalar, fabricar bicicletas, vale un dineral. Sí. La financiación para tu poder escalar la empresa ha sido a base de reinvertir. Sí, banco, algo de banco, pero muy poco. Lo mínimo. O sea, nunca te ha dado por decir, bueno, mira, me planteo meter aquí un inversor. Es lo que me han ofrecido. Me han ofrecido inversores. Oye,
creemos que tu proyecto es súper escalable, que podemos replicar tu modelo de negocio en otro país Sí. y para eso hay que hacer una inversión. Te proponemos ponerte aquí una cantidad importante de dinero y ayudarte para, bueno, y ayudarte, o sea, y vamos a ver cómo va? hacemos esto, ¿no? Entonces, claro, al final, realmente con un proyecto detrás que llevase pues todo este proceso de replicar el negocio en Estados Unidos, pues a lo mejor sí que me hubiese metido. Pero como siempre ha sido más hablando del dinero, o sea, yo sí aquí me hubiese venido hablando del proyecto y luego, pues a lo mejor tenemos la manera de conseguir el dinero, pero nunca nadie me ha venido a vender un proyecto y decir, oye, tengo esto. Vamos a hacer una empresa. Entonces, dinero al final, digo, ¿para qué? Si luego nos va mal, pues no lo tendremos. Entonces, he preferido mantenerme e ir haciéndolo yo poco a poco. Y lo que te decía, llevamos 20 años y hemos tenido una progresión todos los años, pues de ir un poquito más, reinvirtiendo beneficios. También los bancos te abren un poquito más el grifo. No volverte loco con los bancos porque te puedes liar, ¿no? Teniendo pólizas como seguro por si salen operaciones, poder usarlas, pero si no están dispuestas, mejor. Y ir paso a paso. Y donde no llegamos, pues oye, si nos venía hace 10 años uno y decías que necesito 10.000 bicis, pues no llego. O sea, o adelantas Claro. o no llego. Y luego también teniendo buenos clientes y buenos partners que ante una venta importante, pues que puedan adelantar una parte suficiente como para poder hacer la operación. Y si tienes que renunciar a una operación, Pues no sé. renunciarla, ser conservador, sí, y estar tranquilo. Desde luego, o sea, puedes sacar un listado infinito de empresas, startups, emprendedores que con la voluntad de no vamos a crecer, vamos a ir a vender a Alemania, vamos a no sé qué, o sea, meten inversores, se pegan unas hostias que lo flipas y luego dices, hostia, a lo mejor hubiera un poquito más de espacio, tampoco habría pasado nada, ¿no? Sí. Bueno, esto cada uno. También a veces pienso, hostia, y si a lo mejor podría tener aquí un chiringo de la hostia, ¿no? Sí, o estar jubilado ya. Claro. Sí, a lo mejor, sí, es probable, ¿eh? Seguramente con alguna de las que me han ofrecido, pues a lo mejor ahora estaría. Sí, o estaría de chairman, que se llama ahora, que esto de chairman me gusta mucho. Sí, chairman, a mí que no me gusta mucho hacer deporte y tal, pero estar en chair Oye, es muy curioso que no te gusta hacer mucho deporte teniendo una empresa que anda de bicicletas, ¿eh? Sí, soy poco. Igual es ese el éxito. Igual es la idea. Sí. Yo siempre lo digo, que a veces dedicarte a algo que no te apasione realmente, pues puede ser interesante porque lo profesionalizas más, le pones más cerebro y menos corazón. Correcto. Sí, porque a mí a veces, hostia, de repente te viene alguien, ¿no? A veces pedimos ayuda para desarrollar modelos nuevos, tal, y claro, cuando pides ayuda, pues pides a alguien que le gusta mucho las bicis, ¿no? Y empieza, esto, y luego, hostia, son cosas muy caras. Que se vienen muy arriba, sí, ¿no? son cosas muy caras, que se salen del espíritu que te decían, del espíritu de Catlón. Son cosas que, ¿y vamos a vender realmente nosotros esta bici? Hostia, no sé. Entonces, yo creo que va muy bien mantener la cabeza fría para los negocios y hacer lo que sabes que te va a funcionar bien y no tener influencia por el corazón. A veces yo creo que también es interesante. También es bueno tenerla, pero creo que en mi caso me ha ido bien. Supongo que tendrás algunas ventajas. No ser un apasionado de las bicis, yo creo que me ha ido bien también. Yo a veces lo he explicado que de las mayores cagadas que he pegado en mi vida ha sido por echarle corazón. Hostia, esto me encanta, esto tiene que salir. Sí. A mí me pasa con los coches. Tiene que salir A mí esto me pasa con los coches. Los coches me gustan mucho, me vuelvo loco y ahí pego unas cagadas Claro. Porque es como... Tiene que salir, ¿no? Tiene que salir. No sale. Corazón a veces, pero bueno, también va bien tener corazón. Hay negocios que... No, o sea, joder. O sea, a mí me gusta lo que hago. A mí me gusta vender online. O sea, por ejemplo, eso sí que me apasiona. O sea, las bicis, yo podría estar vendiendo otra cosa y seguramente también sería feliz. Podría ser con los patinetes. Sí, o vendiendo. Tuve una empresa de colchones y. ¿Ah, sí? Sí, online, me funcionaba bien y yo era feliz vendiendo colchones. O sea. ¿Y qué pasó? Pues tuve un veto importante, sí, los dos grandes que. Bueno, aquí lo podemos decir, ¿no? Sí, no nos ve nadie. Sí, a todos mis clientes a través de los que vendía, los marketplaces a través de los que vendía las campañas, Flex y Picolín dijeron, si sales con estos, con nosotros no vendes ni un colchón más. Y me mataron en 3 segundos, ¿eh? Hostia. Sí. Y eso que está prohibido por la ley de competencia y tal. Claro. Pero por todo fue extraoficial. Claro, pero me mataron súper rápido, sí. Y yo en cuanto vi, esto también lo tengo, en cuanto vi que digo, hostia, con estos no me voy a pegar. Fuera. Intenté entrar en Francia
En Francia estaban avisados que venía uno con muchas ganas y ya me pararon antes de entrar y dije, fuera. Cerré, recogí lo que había ganado, lo pasé al negocio de las bicis y digo, sigo con lo mío. Sí, sí. Hostia, qué fuerte. Pero- Y vendías colchones por internet. Sí, Pero ahora hay un montón, ¿no? sí, Hay un sí, montón. sí. Supongo que hace años. Sí, estaría más en sus restringido. propias páginas. ¿Eh? En plataformas importantes es difícil, porque los grandes tienen fuerza. Al final, las marcas grandes, si te detectan como un peligro, Te intentan cazar. sí. Sí, sí. ¿Y el negocio de las bicis, en qué países estáis presentes? Nosotros estamos en Francia, sobre todo. Sobre todo Francia. Francia es el 65% de nuestra facturación y de nuestro movimiento. Llegó a ser el 85%. Estamos en Francia primero, después España, Bélgica cerca de España ya, después estamos en Italia y Alemania, Holanda, UK, poca presencia. Intentamos abrir mercado en Alemania desde hace tiempo, nos cuesta, es un mercado que a nosotros nos está costando mucho y es nuestra apuesta a corto plazo poder, porque Alemania, el mercado de bicicletas online en Alemania es más grande que todos los países juntos en los que nosotros vendemos. Entonces, pero también hay una competencia feroz. Hay muchas empresas de países del este que suministran a Alemania y que con el antidumping este que te decía antes, pues hacen medidas trampas. La semana pasada, una de las marcas más importantes que tenemos de competencia la cerraron porque les engancharon haciendo fraude. Traen bicicletas medio montadas. Pero de fuera de la Unión debe ser, ¿no? Bueno, las importan en Polonia, que tienen unos controles más... Normalmente laxos. son Polonia, Rumanía, Bulgaria, sí. Nuestra principal competencia en online, que era NCM, que era una marca que llegó a facturar, dicen que 100 millones en un año en Amazon, acabó el dueño en la cárcel, la marca cerrada también por lo mismo. Entonces, pero hay mucha competencia en Alemania. Entonces, es un mercado que a nosotros nos cuesta, pero que tenemos muchas ganas de ir y estamos ahí. Y algún día conquistaremos Alemania, no sé cuándo. Pero es mi reto. Es lo que me mantiene ahora más... Después de 20 años necesitas retos Necesitas de estos algo, ¿no? que te pongan cachondo, ¿no? Ya lo que a mí es el Es lo que te motiva ahora. Vendemos, ¿eh? En Alemania vendemos a través de Decathlon, pero nuestra web no es fuerte, no... ¿Y el tema idiomas cómo lo gestionáis? ¿Tienes personal hablando en...? En nuestra empresa parece que estemos en Francia. De hecho, casi todo el personal es francés. Atención al cliente, hay un equipo que son casi todos nativos franceses. Mi jefe de ventas, director comercial, mi mano derecha, al final, Bruno, en la empresa es francés también. Entonces nos vamos a ver a nuestros clientes franceses, todas las reuniones en francés. Yo no sé francés. Tú estás ahí. Hablo catalán. Bueno, bien, que se parece, más o menos se entiendo. parece. Y aparte, si me hablas en francés de otra cosa no me entero, pero de bicis ya de todas las reuniones, pero todo fluye mucho mejor, vamos así, vamos rápido tal, y así. Y luego pues con el resto, pues todo muy en inglés. Sí. En Italia yo italiano hablo, sí, aprendí a hablar italiano y casi lo hablo mejor que el inglés, que yo el inglés tampoco es que sea tengo el inglés del que teníamos. Del BUP. De entonces, sí, entonces he ido mejorando. Pero bueno, para tener reuniones con no ingleses, perfecto. Con ingleses es más jodido porque la mitad no lo pillas. Pero bueno, vamos tirando así bien, sí. Sobre todo en Francia he creado un equipo que parece que está en Francia. Y de hecho tenemos un teléfono en París, un número de París desviado a nuestra centralita. Y cuando la gente nos llama porque tiene un problema, lo que sea, o incluso partners nuestros grandes, les damos el teléfono francés, porque al final les gusta. Franceses son muy franceses y les gusta llamar un número de París, aunque luego te salta en Barcelona, en la centralita pone Francia y ya contestan en francés, ¿no? Y es como un nativo francés. Y funcionamos mucho como empresa francesa. Somos muy, muy, muy competitivos en Francia, porque con costes de fabricar en Portugal, costes de gestión españoles, de sueldos de aquí, poder vender en Francia, que todo es mucho más caro, los salarios ahí son muy altos, todo en Francia, pues somos muy competitivos. ¿Y la logística la logística la hacemos desde un almacén que tenemos en la frontera. Estamos en Selrà, tenemos nuestro almacén principal, y entonces nos distribuyen a Francia como si estuviésemos en Francia. O sea, de hecho, nos recogen una agencia de transportes desde Montpellier, pero nos hacen recogida en Selrà como si estuviésemos está a 20 kilómetros de la frontera, como si estuviésemos en Francia, y funcionamos como si fuésemos Francia.
Nosotros en la parte online de la empresa, que es todo lo de la fabricación de prototipos y demás, también nos pasa igual. En Francia es donde más vendemos, después en España, Italia, Bélgica, Suiza, y en Alemania llegamos a contratar personal para que promocionaran, atendieran al cliente, no sé qué, y no ha habido manera lo mismo me pasa. de conseguirlo. No sé si es por lo mismo, dices, bueno, a lo mejor ellos son capaces de conseguir producto en Polonia, en otros países que, bueno, pues también les sale económico. Es difícil, es difícil. Es un mercado. A mí siempre me dicen Francia. A mí siempre me dicen Francia es muy difícil. Y digo, hostia, a mí me parece difícil Alemania. Nosotros empezamos a vender en Francia con la web en español. Que los franceses entraban ahí y hacían lo que podían y sin problema. Sí. Escucha, ¿y sabemos cuántas bicis vendemos al año? Sí, te puedo decir la cifra de hace 2 años, que fue nuestro mejor año. Nosotros el año pasado por primera vez bajamos. Nosotros teníamos un crecimiento muy grande. En pandemia la bici se vendió mucho. Fue un producto que se puso muy de moda, se vendió mucho. De hecho, todas las marcas se quedaron sin stock y tal. Y como todas las marcas produjeron mucha cantidad de bicis, el año pasado tuvimos un bajón todos muy importante porque había un sobrestock en el mercado inmenso, ofertas de todo el mundo para sacar bicis y tal, y por primera vez caímos un 50%. Un 50% en ventas y un 50% porque tuvimos que hacer mucha promoción también y mucha oferta especial y un 50% en margen, lo que quiere decir que caímos un 75% en beneficio, ¿no? Que fue una barbaridad. Pero es verdad que veníamos de una época que se vendía tanto que yo miro, oye, yo cuando tengo a todo el mundo, director comercial, ¿no? Con su bono de director comercial, me digo, digo, a ver, Bruno, mírate, ¿qué vendíamos en 2019? Que es lo que tenemos que comparar. No, hostia, hemos crecido. Pues ya está. Pues creceremos. Digo, al final ahora... Y lo que te decía, pues en 2022 vendimos unas 60.000 unidades de bicis. 60.000 bicis. ¿Y eso en facturaciones? 24 millones de euros. No está mal para vender bicis. Entre 21 personas que somos en la empresa. O sea, yo tengo una regla de oro que además la aplico casi desde que empecé, que es 1 millón por persona. Con 1 millón por persona vas muy bien. Sí. Yo prefiero subcontrato, la hostia, claro, imagínate, ¿no? Subcontrato montaje, subcontrato almacenes, Lo único que tengo propio es gente de taller para hacer servicio técnico y gente de atención al cliente, que la subcontratación en un producto tan técnico como una bici eléctrica no la veo. Tienes que tener gente muy formada y es lo que tenemos in-house. Y luego tenemos un departamento de administración pequeño y de ventas que somos 2, porque yo hago de gerente, pero hago de ventas también. O sea, hago de comercio, te decía, vamos a las reuniones juntos y hago una parte comercial importante y luego el diseño de las bicis que lo hago yo también. Y somos pocos. ¿Y 1 millón por persona? Hasta el año pasado, sí. El año pasado no, pero bueno, mi idea es seguir así y siempre que podamos ir subcontratando. En los momentos de vacas gordas hemos dejado de tener mucho margen por subcontratar tanto que al final subcontratación te cuesta más cara. Pero cuando hemos tenido un bajón nos ha ido perfecto porque hemos tenido un bajón, lo que te decía, de beneficios del 75% y no hemos despedido a nadie. La empresa sigue teniendo unos trabajadores. Al revés, este año hemos fichado un par más porque nos estamos estructurando mejor. Tenemos más tiempo y hemos fichado una directora financiera de nivel para organizarnos bien la parte que yo creo que es la que teníamos. ¿Los 24 millones? Pero organizada, exacto, que ya es un nivel que tienes que tener. Y hemos crecido en gente y este año ya estamos creciendo un poquito respecto al año pasado, no mucho. Yo pensaba que este año se recuperaría mucho más el mercado. También yo soy muy optimista, yo nunca había pensado que cayese y nunca pensaba que nos costase ahora tanto recuperar otra vez, pero estamos creciendo ya, que al final es lo importante. Cuando una curva va para abajo, pues ver que se dobla, ¿no? Y vuelve a ir para arriba. Con toda la gente con la que he hablado en la pandemia pasó 2 cosas. O aumentaron las ventas según el producto o el servicio que tienes, o te fuiste a tomar por el culo. Entonces, al año siguiente, pues te pasa lo contrario. No hay exacto. Otra. Y bueno, pasados 2, pues empiezas a recuperar y ya vuelves a lo de siempre. Sí. Y a nivel de... Yo tampoco soy un gran aficionado a las bicis. Entonces, si tengo algún día que comprarme una bici, me parece un poco un commodity, ¿no? Al final una bici no es... O sea, yo no te puedo reconocer las marcas clásicas. Pues mira, BH, Decathlon porque es evidente, pero Orbea, no te sé decir muchas más marcas. Entonces, ¿cómo logras tú
Si es que hay una estrategia que puedas decir, mira, yo logro encasillarme en este tipo de producto o logro diferenciarme de los otros de esta manera, porque realmente me parece muy difícil. Me dices, oye, hazme la estrategia de marketing de una empresa de bicis para salir al mercado tal y como está, y yo te digo, hostia, nene. Por precio. ¿Sí? Por precio. Sí. Nosotros tenemos un margen que... De hecho, mi director comercial era gestor mío él trabajaba en Privalia, que luego fue comprada por Benprivé, y él era el que me llevaba la cuenta y siempre negociábamos mucho a un 1% de la campaña. Hostia, dame un 1 más, no, quítamelo, no sé qué. Yo decía que no tengo margen, Bruno, coño, que no. Y cuando vino a trabajar conmigo, me acuerdo que ya vio los números y lo primero que me dijo, hostia, era verdad. No tienes margen. Me dice, la verdad. Y siempre cuando vamos a un cliente nuevo se lo explica, porque me dice, es que es verdad, no tienes margen. Es que las bicis no tienen margen. Yo siempre lo digo, bicis y motos no hay margen. Nunca nadie ha visto un anuncio por la tele de una bici. Nunca. Ni de una moto. Porque no hay margen. Y como no hay margen, no pueden publicitar. No Entonces tenemos un margen pues muy pequeño. O sea, podemos llegar a vender mucho, margen muy pequeño. Las grandes marcas tienen unos distribuidores que tienen un margen, que es parecido al que nosotros podemos tener después de hacer toda la cadena, y luego las tiendas que tienen un margen que sí que es mucho más grande, como es lógico al final, ¿no? Porque tienen que pagar un alquiler, un personal. Entonces nosotros lo que hacemos es llegar al cliente final pues con el margen que sería el que tendría un gran distribuidor. Entonces siempre hemos ido a margen muy pequeño y luego intentamos hacer bicis pues, que son muy sensatas. Por eso te decía el tipo de Decathlon, que son bicis que sí que es verdad que a veces, hostia, yo tengo amigos que van en bici, no, hostia, me he comprado. Dice, hostia, pesa 2 kilos menos que la que haces tú. Digo, sí, claro, pero vale 6.000 y la nuestra vale 1.500. Claro. Es verdad que pesa. Me dice, es que tu bici pesa. Digo, no, claro que pesa, lógico, porque los materiales para que no pese valen un huevo. Entonces nosotros hacemos cuadros de aluminio, pero claro, no podemos hacer un cuadro de carbono, no podemos hacer un aluminio de quitarle 300 gramos, aeronáutico, ¿no? Porque se puede romper la bici además, y nosotros damos garantía de por vida a los cuadros, por ejemplo. Que esto fue una cosa que no sé quién me dijo, es que no sé qué marca da garantía de por vida a los cuadros. Digo, pues vamos a dar. Vale. Digo, pues vamos a dar nosotros también. Si nosotros nunca se nos rompe ninguna y si se rompe una al año, se la cambiamos sin cobrarle nada al cliente, porque al final... Por un cuadro. Sí. Una hostia. Sí, bueno, pues sí, un salto, yo qué sé, pues bueno, pues oye, toma uno nuevo, ya está, no pasa nada, si la podemos dar. Entonces, nosotros pues lo que vamos es a optimizar mucho el coste de los materiales, tenemos un volumen ya importante para poder negociar unos precios muy buenos y no nos gastamos donde no hace falta. Por ejemplo, los cambios de marchas de nuestras bicis todos son Shimano, porque ahí sí que hay que ponerlo. O sea, de tener Shimano a no tener Shimano, hay marcas, nosotros ponemos Shimano en las bicis de ciudad, de las gamas más bajas de Shimano, las más baratas. Y si pones otro equivalente que no es Shimano, cuesta €1 menos, 2. Y es una mierda. O sea, se rompen todos. En cambio, Shimano no se rompe nunca. Y siempre van bien. O sea, es la calidad. Entonces, coño, pues ponemos Shimano. Pero hay otros componentes que pueden ser OEM, que pueden ser genéricos y que van bien. Entonces intentamos dar siempre sobre todo una calidad buena, que nuestras bicis no se pueden estropear. Y nuestras bicis eléctricas tienen que tener mucha autonomía, sobre todo. O sea, nuestras bicis tienen más autonomía que bicis de 12.000 euros, de 14.000, de 16.000. Porque nuestro cliente, cuando se compra una bici eléctrica, ¿qué es lo que quiere? Coño, irse con sus colegas a la montaña y hacer 120 kilómetros. Y nuestra bici lo hace. ¿Pesa 2 kilos más? Sí, pero haces 120 kilómetros. Y la bici de ciudad, pues haces 100 kilómetros. Y es lo que buscamos. Y todo esto, hacemos un diseño que no es la hostia, porque nuestro público tampoco es un público muy flipado y según lo que le pongamos, tampoco lo aceptaría. Hacemos colores muy neutros, tal, pero son bicis pintonas. Tú las ves, coño, son chulas. O sea, son bicis que entran por los ojos, colores bonitos. Yo, como te decía, soy muy aficionado a los coches pues, y ahí sí que estoy muy al día, pues aplico muchos colores de automoción a las bicis. Por ejemplo, Audi puso de moda el gris mate, ¿no? Que de repente, hostia, nadie hacía coches mate. Y hostia, qué bonito es el RS6 en gris mate. Digo, mate. Copia el mismo gris, el mismo tono y lo hacemos en una bici. Y hicimos una línea entera de bicis gris mate que son súper chulas. Bueno, sigue siendo muy chulo el color ese. Sí, ahora está pasando un poco más y están de moda los colores sólidos. El gris, por ejemplo, Audi también, el gris nardo lo ha puesto de moda, que son colores sólidos no metalizados, un poco retros, un poco pastel, pero con gris marrón, tal. Pues ahora la línea nueva vamos a sacar este tipo de color, ¿no? Pues un poco cosas
que sean un poco pintonas por el color y tal, diseños que están bien, son chulos, o sea, nuestra bici la ves y dices, hostia, está bien, pero no se nos puede ir, o sea, oye, no, es que resulta que hacer las vainas, que son los dos tubos que van a coger la rueda de atrás, hidroformado, aunque sean de aluminio, muchos hacen hidroformado con agua a presión, no sé, vale la vaina, un huevo, pues no, nosotros vaina recta, tú, es lo que hay, vaina recta, que la bici va igual de bien, ¿eh? Claro. Y fiabilidad, dar una buena calidad y un buen precio, con un diseño pues lo más agradable posible. ¿Y cómo haces la publicidad? ¿Cómo haces para llegar a la gente? Por internet. Pero por internet es... Desde hace muy poco Google, estamos... Facebook, desde hace Insta. muy poco, ¿eh? Desde ¿Sí? hace muy poco invertimos en Google, muy poco. Sí. Sí. Y luego nuestros propios, como vendemos en Marketplace, vendemos en Amazon, vendemos en Decathlon, vendemos en Flash Sales, como te decía antes, Privalia, Ben Privé, vendemos hay un montón de marketplaces especialistas de deporte, sobre todo en Francia, y vendemos en todos. Ellos mismos son los que se encargan de promover el producto. Sí. Entonces, al final, nosotros, con ponerles a ellos un buen producto, ellos luego se encargan de... ¿Vendes más por marketplaces que en tu propia tienda? Sí. ¿Vendes más ahí? Sí, mucho más, sí. Entonces, claro, al final un poco la publicidad pues es... Sí. Nosotros para mí la situación ideal es que nuestra web llegase a ser 1/3 de nuestras ventas. En pandemia lo conseguimos, casi, porque como había mucha más demanda que material, podías jugar tú con lo que les das a unos o les das a otros. Pero luego, naturalmente, siempre nos coloca por debajo del 20. Es una de las cosas que intenta. Por eso ahora hemos empezado también a invertir en Google. Tampoco queremos hacerle competencia a nuestros clientes, porque al final más que clientes son socios. Entonces tampoco podemos ser súper agresivos, porque lo que no queremos es quitarle una venta a otro. O sea, al final lo que tenemos que hacer es que el pastel sea más grande, no comerles una parte del pastel, porque al final encabronarnos tampoco tiene sentido. Entonces, hacemos promociones puntuales, hacemos muy pocas promociones, pero hacemos promociones puntuales que de repente, Día del Padre, Día de los Enamorados o una semana, hacemos con un partner o vender la bici más baja, siempre les hacemos participar. Oye, ¿queréis hacer una oferta? Sí, bajaros a comisión también y nosotros os damos un poquito mejor precio. Vamos juntos, somos socios. Si tú quieres hacerlo, pues yo también. Vamos juntos e intentamos hacer promociones con ellos y no hacerlas nosotros directamente, porque al final sería hacerles una competencia que no le vemos mucho sentido. O sea, al final yo creo que el precio en nuestra web tiene que ser o igual o más alto, nunca por debajo, ¿no? Entonces hacemos muy poca promoción y por eso publicitamos poco y nos gastamos poco. Hemos probado a hacer publicidad en Facebook, nos ha salido mal, nos ha salido a perder, invertimos más de lo que sacamos. Instagram hacemos algo, pero muy poco, porque no... Es un poco lo mismo que Facebook. No se me da bien, además. Tampoco coges agencias, pero no, yo tampoco lo veo. Sí que se nos ofrecen mucho influencer, blogger, tal, pero yo como los tengo especial manía. Sí. ¿Así? ¿Por qué? Sí, bueno, me regalas una bici y salgo en un post y yo qué sé, no me... Y no lo ves claro, ¿no? No, y no es un tema que explotemos, que nos dicen que sí que lo tenemos que hacer más, ¿eh? Pero, hombre, yo sí, joder, a mí si me viniese Messi y me dice, oye, te saco una bici y me la regalas, pues le diría que sí. Claro. Pero me viene no sé quién. Que probablemente no conoces. Que no sabes ni con quién ha empatado, que ves lo que hace y canta mal no sé dónde. Es que digo, a mí este tío... Pues, este tío me va a vender casi prefiero que no la saque, ¿sabes? Entonces, pues si fuese Alberto Contador, me dijese, oye, hacemos una campaña, le diría, oye, encantado, Alberto, vamos donde tú quieras, o Indurain, incluso que sea americano. Yo siempre digo, conseguí mi Indurain. Claro, que es el que me gustaría, que es el que yo me acuerdo todavía de... Pero gente que no me aporta, pues... O sea, las agencias de marketing te proponen que hagas marketing de influencers. Sí, no, y se nos ofrece la gente, influencers. Directamente, mira, que yo soy un influencer, tal, y luego ves porque se hace fotos poniendo morritos, no sé dónde, digo, pues yo qué sé. Oye, prueba uno, ¿no? Sí, pero sí, me da pereza. Nosotros esto del podcast, al final... Sí, pero esto me parece interesante, ¿ves? Esto sí que hemos hecho podcast hicimos uno con Uriol Llop en RACU, que hace unos podcasts muy interesantes, además desde Senegal, porque tenemos una parte que trabajamos con una ONG, que trabajamos mucho con ellos y nos fuimos a conocer directamente el proyecto de ellos en Senegal e hicimos un podcast desde ahí. Pues oye, muy guay, esto sí.
Pero gente que hace morritos, pues yo qué sé. Soy mayor ya para esto. Soy mayor para los morritos, a lo ¿no? mejor soy yo que sí. Oye, investigando un poco, he visto que tenéis una de las bicis más vendidas de Amazon, una bici eléctrica. Sí, somos, yo creo que el proveedor número 1 de Amazon ahora mismo. ¿Sí? Sí. Vender en Amazon, ¿qué tal? ¿Es un infierno? Un infierno. 2 infiernos, sí, o 3, sí. ¿Sí? Sí, es muy complicado, muy complicado. Muy complicado. Sí. O sea, entiendo que al final te sale rentable. No. ¿No? No, puedes llegar a perder y puedes llegar a perder mucho. Entonces Amazon es un tema que... Sí, para coger con pinzas. Sí, es complicado. Estamos planteándonos ahora mismo nuestra relación con Amazon, pero siempre te tienen pillado de una manera que no puedes acabar de soltarlos nunca. Pues siempre te ven dinero, Es muy complicado, muy complicado. Hay unas cosas de Amazon que me sorprenden mucho, que es el tema de las devoluciones. Que es una locura. O sea, yo como usuario te digo, nosotros no pintamos nada en Amazon, pero como usuario tú devuelves lo que quieras, da igual, no preguntes, y al final digo, hostia, esto lo paga el fabricante. Nosotros nos llevan bicis que tienen 3 años. No, devuélvenla y Amazon te dice que sí. Luego tenemos que disputarlas con ellos, tal. O sea, si tuvieras que sacar ahí un expertise, decir, a alguien recomendarle, oye, apuesta por esto, no entres. No lo hagas. Sobre todo no entrar en la rueda. Es el diablo, ¿no? Sí, pero cuando entras en la rueda es muy complicado. Un pacto con el diablo. Yo compro mucho en Amazon, la verdad es que... Todos compramos mucho Soy muy, muy comprador y tengo gente en mi empresa que han dejado de comprar en Amazon por todo lo que nos pasa con Amazon, pero yo al final tengo muchos principios, pero también tengo poco tiempo, entonces pues me va bien, ¿no? Cuando te comprar hasta las pilas, oye... Se han acabado las pilas de los juguetes de los niños. Oye, mañana tengo pilas, ya está, no pienso. Pero sí, mi consejo sería no empezar, porque cuando empiezas entras en una rueda que es súper difícil salir. O sea, nosotros ahora mismo, yo si pudiese salir mañana saldría. Lo harías. Pero tengo un acumulado ahí. Pero tú sabes que esto es lo contrario de lo que dice todo el mundo, ¿no? ¿El qué? Esto de vender en Amazon. No, la gente que ya ha vendido en Amazon están... Saben que no. Sí, están todos más o menos por ahí. Sí. No es un partner, como te decía antes. Nosotros cuando vendemos con alguien tenemos que ser socios. Cuando tú no eres socio de alguien en un negocio, si no te ves como socio, malo. O sea, si ves que solo quiere ganar uno... Yo siempre cuando y con mis proveedores hago lo mismo, los digo, oye, cuando tengo proveedores de montaje de bicis o proveedores de material en China y tal, que les digo, somos socios, o sea, a ti te interesa que yo venda, para tú venderme a mí, todos ganamos dinero y ya está. O sea, si yo te exprimo hasta el punto, ahora por ejemplo, después de la pandemia pasado, los fabricantes tenían una cantidad de stock que podías ir ahí con el cuchillo y hacer sangre y sacar cosas a precio, pero digo, es que no me interesa matar a un proveedor mío. Digo, al revés, digo, te tengo que ayudar. O sea, vamos a ver qué hacemos para sacar esto. Oye, sin ganar, empatando, pues bien, vale. Sí, vamos a empatar, vamos a hacer una venta. ¿Tenemos algún cliente que de repente nos compre 1000 bicis y no ganemos nada, pero sacamos de lo que más hay stock acumulado, tanto tuyo como mío? Pero no intentes de esas 1000 bicis hacer que él pierda 10 y tú ganar 5, porque te lo vas a cargar, ¿no? Y al final, sí, mis proveedores son de hace un montón de años. Tengo proveedores, todos son de hace un montón de años y vamos juntos. Y yo creo mucho en eso, para los negocios, las sociedades. Y siempre ganar tú y dejar ganar y que tú no estés contento. Cuando un negocio hay uno que no está contento, malo. Sí, malo. Entonces, soy muy honesto y muy justo. Intento, sobre todo, yo creo en la justicia. Bueno, son los negocios que duran muchos años, ¿no? Sí, intento ser muy justo siempre con todo y creo que me va... Tengo un socio en otra empresa que tengo de otra cosa y ayer me lo decía. Estábamos intentando cuadrar una operación de una cosa que era como una venta a 3 bandas, una cosa así compleja, de estas que a veces intentas hacer. Y el tío ayer me lo decía, me dice, si una cosa he aprendido de ti es que hay que ser justo. Entonces vamos a plantearlo así porque si no, no sería justo. Porque hay uno que va a palmar. Entonces digo, pues sí, es que hay que ser. Y si no sale, no sale. Pero siempre siendo justos, porque al final, hostia, yo ahora, después de 20 años de empresa, o sea, nadie puede hablar mal ni una palabra de mí porque siempre he sido justo, he pagado siempre a todo el mundo, que también es muy importante, ser pagador. A veces es demasiado buen pagador, que ahí te pillan. Pero creo que es muy importante para tener una empresa 20 años. Si quieres pegar un pelotazo, pues a lo mejor no. Pero como no es mi idea. O sea, claro.
Siempre... Oye, he visto en vuestra web una cosa que me gusta un montón, y es que vosotros mandáis las bicis en una caja que está como premontada, ¿no? Y tienes que hacerte un ensamblaje poner final. la rueda y los pedales, sí. Ya está. Y he visto que en cada modelo tenéis un vídeo explicativo es de muy fácil, cómo se hace eso, ¿no? Es que es muy fácil. Pues la tontería, está claro. Es muy fácil montar la bici, pero, coño, hay gente que poner una rueda o sea, es solo, la horquilla tiene como dos. O sea, tú pones la rueda con el eje y bajas. Pero hay gente que esto le cuesta. Y es lícito, me parece lícito. Es que a mí me pareció brillante. Yo cuando lo vi dije, hostia, qué sencillo, qué fácil de hacer, porque al final grabar esto es un rato. Y, coño, ¿por qué no lo hace más gente? ¿Por qué no lo hace Ikea? ¿Por qué no lo hace todo el mundo? Que empieza a ir con las instrucciones a darle vueltas. Hostia, hacemos unos vídeos de 2 minutitos y medio, no más. Y luego tenemos vídeos también tenemos un montón de vídeos generados nuestros para el servicio de atención al cliente. Porque hay gente que dice, es que he pinchado. Y no sé... No sé cambiar la cámara. Bueno, a ver, una bici eléctrica que va con el cableado al motor de atrás, quitar la rueda con cambio y tal, eso tampoco es fácil. Pero no se preocupe. ¡Pum! Y además hacemos vídeos siempre los que no se habla y subtitulados en cada idioma. Entonces, un cliente alemán te pide ajustar el cambio del desviador del plato, me hace un poco de ruido cuando va en el pequeño. Es muy fácil, es darle media vuelta al tensor y ya está, pero... No pasa nada, no se aquí le mando un vídeo en alemán de 30 segundos, 20 segundos, con el tío que dice, si le toca aquí, toque esté en este sentido. Y sale con el reloj, como el reloj. Así no, que entonces va para otro lado. Sí, bueno, oye, puta madre. No, me pareció brillante. Entonces tenemos ¿verdad? un montón de vídeos así hechos y sí, y algunos incluso que no hemos podido, porque nosotros alquilamos un estudio y hay vídeos que a veces no tenemos estudio para hacerlo. Digo, oye, hacerlo en el taller y luego ya lo haremos en el estudio. Entonces baja uno con el móvil, hace el vídeo, un mecánico, oye, dime cómo se pone el odómetro del cuenta kilómetros de no sé qué bici a cero, el parcial. Tac, 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 tac. Vale, un vídeo. 10 segundos, ya está. Y le haces un favor a la gente, pero además como todo el mundo ahora lleva móvil, es móvil, miro el vídeo, coño, ya está. De hecho, me pareció algo como para muy extender, porque hay muchísimas cosas. En tu casa al final hay muchas cosas que tienes que mirar, hacer, montar, reparar y acabas buscando en YouTube a ver cómo se repara, no sé qué, ¿no? Después, pues, empezamos a hacer los vídeos por eso, porque yo me di cuenta que yo mismo buscaba vídeos de YouTube para todo. Para todo. Sí, cualquier cosa de, hostia, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo se programa esto? El aire acondicionado, no sé qué. Todo. El termostato de mi casa, hace no mucho, el termostato. Pues el fabricante me hiciera aquí un vídeo. Sí, nosotros nos compramos tenemos, tienes 3 hijos y compramos un coche que lleva pantallas de estas detrás del reposacabezas. El coche no era nuevo, entonces nos iba al conceder. Además es un coche que en Europa se vende muy poco y no había nadie que... Entonces, oye, ¿y cómo coño pongo el Netflix del iPhone en la... Y no éramos capaces. Entonces, YouTube, ¿no? YouTube. Empecé a mirar vídeos, ¿no? Tienes que poner un adaptador porque los Apple capan la conexión de duplicar la pantalla en otra, tal, si es una plataforma, bueno, pues ya está. Un vídeo, mira esto, aquí, Brillante, y en un momento... Brillante. Y sí, al final es muy práctico el tema de los vídeos y sobre todo lo de no hablar. Subtitularlos. Ahora con inteligencia artificial es verdad que puedes hablar y te lo doblan directamente, incluso con tu voz y tal, que lo estamos planteando, pero yo creo que con unos buenos subtítulos así en gordo para que se vea bien, sobre todo por si lo ven con un móvil y perfecto. No, nos va súper bien. O sea, atención al cliente soluciona las incidencias técnicas 80% con un vídeo. Cogen, pum, y ves que no vuelven a decir nada. A preguntar. Oye, ¿cómo es cuando tenéis que plantear el nuevo diseño de una bici? ¿Cómo es vuestro proceso? De hecho, lo haces tú, ¿no? Sí, lo hago yo. Perfecto. Sí. ¿Cómo? Es un poco patatero. Sí, a veces he pensado cuando me preguntan esto... Nos miran ingenieros. Sí, a veces he pensado cuando tengo que explicar esto en inventarme una historia que sea todo mentira, ¿no? Que sea épico, ¿no? Y tal. Y no, realmente cuando queremos hacer una bici nueva, por ejemplo, ahora están muy de moda las bicis de gravel, ¿no? No sé qué es una bici de gravel. Una bici de gravel es la bici que está más de moda ahora, que es una bici, para que te hagas una idea, es como una bici de carretera con el manillar así, ¿no? Sí. Pero con las ruedas un poquito más gordas, un poquito más gorda toda la bici en sí, para poder ir por caminos de grava, no de piedra, sino de tierra, o piedecitas muy pequeñas, que están muy de moda. Y nosotros, hostia, yo quería hacer una gravel eléctrica, ¿no? Porque digo, coño, está de moda el gravel, vamos a hacer una
una gravel eléctrica. Entonces, ¿qué es lo que hago? Miro lo que hace Decathlon, que al final es mi referencia, miro lo que hacen los grandes y hablo con mi proveedor de cuadros y le digo, hostia, quiero hacer una gravel. Y lo primero que me dice siempre, no, bicis nuevas, no. Digo, sí, hay que hacer, no me metas en esto. Digo, sí, hay que hacer gravel. Digo, no, pero te lo voy a poner muy fácil. Tenemos una bici que llamamos Road, que es una bici de carretera. Digo, y es que el cuadro ya nos sirve. Entonces, yo siempre intento aprovechar que nos sirve el cuadro, porque es que es lo mismo. Es un cuadro fino, una batería más fina que las de montaña, ¿no? Que es el tubo es más gordo, necesitan más carreteras. Y si cogemos la misma, le ponemos un manillar así y hacemos tal. Entonces, hablamos un poco de cómo lo quieres hacer, hago un pedido de componentes y en este caso era muy fácil porque era un cuadro que ya tengo, lo desmonto y voy probando, hostia, esto sí, está un poquito más gordo, un poquito tal, y ya la tenemos hecha, mismo color y tal. Esto es normalmente cuando hacemos una bici. Diferentes, por ejemplo, oye, queremos hacer una gama de bicis nuevas. Pues entonces sí que cuando hicimos, por ejemplo, las bicis que tenemos ahora de montaña eléctricas, que tenemos toda una gama, que son todas muy parecidas, pero es todo un desarrollo, pues yo, por ejemplo, dije, hostia, ¿qué es lo que está pidiendo el mercado ahora? Pues todas las bicis eran 36 voltios y estaba empezando a 48. Digo, pues vamos a ir a 48. Vamos a mirar costes, no es mucho más caro, vamos a ir a 48. ¿Qué es lo que están pidiendo? Pues este tipo de cuadro que baja un poco más. Miro un poco lo que hacen las marcas y me decantó un poco por el estilo que le estaba dando Scott a las bicis, porque Specialized es más complejo. A mí Specialized quizás son las bicis que más me gustan, pues un poco más complejas de ejecución, Scott es más simple. Entonces dijimos, hostia, hablé con mi proveedor de cuadros, digo, quiero una bici que tenga filosofía Scott. O sea, no te imagines una Scott, porque te decía hidroformado, la hostia, tal, pero tubo gordo, un tubo más fino, que tengas looping, que quiere decir que cae recto, no que tiene un pump y luego cae así, sino que cae más así, ¿qué tal? Entonces, ¿qué tenemos por aquí? Entonces, él me enseña cuadros que ya tiene hechos que se parecen a este. Y digo, pues mira, entre este y este y este, pues podemos hacer esto. Entonces, ellos mismos nos hacen un prototipo funcional para poderlo probar y ahí montamos la bici y probamos que nos va. Tenemos uno de nuestros mecánicos que suele estar en la tienda, es del equipo olímpico de Venezuela de BMX, que es lo suyo es la BMX, pero claro, el tío dice, no, yo solo BMX, coge bici de montaña y te destroza a quien quiera, el tío sabe un huevo, que es el que sale en los vídeos, la mayoría de vídeos que tenemos en la foto esta, que no sé si se ve ahora, en la foto esta de aquí y tal, pues al final es un tío que sabe mucho, entonces digo, pruébala, y le digo, este fin de semana te la llevas y la intentas romper además también, ¿no? Y dice, hostia, normalmente la rompes, si la quieres romper, la rompes. ¿Es el beta tester, sí. el venezolano? Y luego ya pues al cuadro, mira, pues hemos conseguido romper por aquí o no lo hemos conseguido romper o tal. Y luego ya ellos hacen su análisis de elementos finitos, tal. Para la homologación pasan las pruebas que son, no me acuerdo, 1500 impactos en un lado, una flexión, le hacen 7000 veces, no sé qué tal, pues tiene que pasar todo esto. Pero ya nos pasan todas, normalmente, porque nuestra bici, lo que te decía, como pesa 2 kilos más que la otra, el cuadro pesa 500 gramos más que uno de Scott, pero no se rompe nunca. O sea, el truco al final pones un poquito más de material, más de soldadura y sabes que eso va a pisar, ¿no? Entonces hacemos todas las pruebas que tenga que hacer para la homologación y tal, pero no es mucho más. O sea, no me pongo yo con un sistema CAD 3D que ya ni me acordaría de usar, ¿no? ¿Te acuerdas del Katia, no? Sí, bueno, yo me quedé en el 4, yo de Katia, o sea, imagínate. No sé ahora por cuál van, pero no hacemos, lo dejamos directamente a nuestro proveedor, que sabe mucho más que nosotros y una vez ha cogido la filosofía de lo que queremos, luego es ponerle colores bonitos, las pegatinas, tal, que esto sí que lo hacemos, esto lo hacemos con una especie, no es un Photoshop, una especie de Photoshop, le damos color, oye, ponle el logo aquí, esto más grande aquí, esto aquí, ponle... Hostia, quedaría guay, pues con el gris mate que te decía. Hostia, y si ponemos 4 detalles en dorado que le da un poco de rollo, con la llanta también y esto. Así que trabajamos un poquito más el diseño a este nivel, pero somos muy rápidos. O sea, tardamos muy poquito en hacer una bici nueva. Y a partir de esta, hicimos la bici, como te digo, esta tecnología nueva, 48 voltios, probamos motores, que no se sobrecalienten, tensiones, tal, todo funcional. Y a partir de esta bici hacemos... 27 pulgadas y media la rueda o 29, que eso el cuadro cambia muy poco, es un poco geometría. El mismo cuadro lo hacemos
en rígido o full suspension, que es la misma filosofía, cambia totalmente, pero que tenga el mismo look para tal. Hacemos un cuadro para una fat bike también, que es como más gordo, más robusto, tal, pero sobre el mismo hacemos todas las variantes y sobre todo que la batería siempre sea la misma, porque a mí me interesa, nosotros tenemos 3 tipos de batería en todas las bicis y me interesa mucho que yo con 3 tipos de batería cubro cualquier after sales. Estas baterías las puedo seguir haciendo 10 años más por si alguien quiere batería, siempre lo voy a poder suministrar. Entonces intento los componentes clave que sean los mismos, el mismo motor le ponemos y luego lo que sí que hicimos con estas bicis es con el mismo diseño o motor en rueda o motor central, pero quitando eso cambia mucho el cuadro porque no tiene que ver alojamiento central a un cuadro tradicional que lleva el motor detrás. Pero tú ves, la bici parece la misma siempre. Entonces nos mantenemos, pues eso, una vez hemos validado un diseño, tiramos. Y haces un prototipo. Y un color. Un color. Un color. No, es que no tenéis la bici en verde, no. No, es un color. Las bicis de paseo y plegables, hacemos 2. Ya está. Porque hacer 16 colores, el almacén te vuelves loco, tal. Y hacemos bicis blancas, negras y grises. Tenemos una verde, fosforito, que es como una naranja. Y ya está. Ya está. Sí, no arriesgamos. Haces el prototipo, lo testeáis aquí, veis que todo funciona y de ahí lanzas la producción y fabricas 1000. Sí, directamente. Sí, normalmente hacemos 200. Cuando hacemos un modelo nuevo, normalmente yo siempre hago 200 bicis. O sea, hago un prototipo cuando está funcional, después de haberle dicho al fabricante del cuadro, oye, hemos visto esto, tal, nos manda otro, ya que este es el definitivo. Este ya lo pintamos y todo para que sea como el definitivo, lo montamos una bici y la volvemos a probar. Y entonces ordenamos la primera producción, que yo siempre hago 200. Cuando llegan estas 200 a fábrica se monta una. Esta, ahora lo estamos haciendo, vamos a lanzar ahora una long tail, que son estas bicis que son más largas por detrás, que por Barcelona se ven muchas con 2 niños detrás, así, que les van para los coles y tal, y que además la puedes convertir en una bici de carga, sustituyes el niño por una caja pues para llevar fruta, un montón de siro, o los de, por ejemplo, los de Globo, los Riders. Los Riders la mayoría van con bicis nuestras, más del 50% que usan son nuestras. Pues hacemos una bici nueva y ahora han llegado ya las 200. Ahora están montando uno que me llegará el lunes. Lo probaremos, veremos que realmente es igual que el prototipo que teníamos hecho primero. Veremos además el packaging, si hay que mejorar algo, tal. Porque yo, como la montamos en Portugal, digo, y me la mandas. Hay varias agencias y hay una que es la más mala, que no voy a decir cuál es. Digo, mándamelo con esta, que son los que lo rompen todo. Digo, a ver si llega con esta bien, ¿no? Digo, a ver cómo llega, ¿no? Lo aprobamos y hacemos 50. Oye, muy bien el test. Hacemos 50 y las vendemos. Intentamos que las primeras siempre se vendan en nuestra web. Pues hay un problema. Claro. Pero ya empezamos a venderlas en los demás y enseguida lo ves. Es súper rápido. Oye, atención al cliente, lanzamos producto nuevo, vale. Oye, que es que se ha roto el... Me avisa, nos llama un cliente que se le baja el sillín solo. A los 2 días, ha avisado un cliente que se baja el sillín solo. Pasa algo con esto. Revisad los cierres, tienen que ser más fuertes, lo que sea, pero lo ves enseguida. Y después de estas 50, hacemos 150 y ya pedimos más. Porque la idea es que sea una rueda, ¿no? Ya vamos pidiendo más, porque después de las 50 lo ves todo. Con 50 bicis eres capaz de todo. Esto ya está. Sí. Y de toda la gama, o cuando tú diseñas una nueva, o cuando la pones en el mercado, lo que sea, ¿tú anticipas cuál va a ser el caballo ganador? Tú dices, esta lo va a petar. Esto voy a vender como churros. Sí, no me suelo equivocar. Soy muy intuitivo con esto. Pero con la Gravel, por ejemplo, y llegué, vamos a tener una Gravel a 1.300 euros, que la más barata vale, yo qué sé, 5.000. El mercado solo quiere Gravel y vamos a petar. Y la Gravel vendemos súper pocas. ¿Ah, sí? Sí. Y digo, hostia, qué raro. No sale. Me equivoco poco, pero bueno, a veces me equivoco. Y ahí me he equivocado. Bueno, somos prudentes, nunca empezamos haciendo muchísimas. Sí, bueno, 200 al final. Y la cargo bike está, o sea, es que valdrá, la vamos a lanzar a 1.999 a público. Decathlon tiene una equivalente, batería con menos autonomía, tal, a 2.999. Y el resto están de 5.000, 6.000 para arriba. Es que no hay nada. O sea, pues 6.000 euros para un rider. Sí, es lo que vale. No, la cargo es más...
Es más para los niños al cole, tal. Los riders al final van con bici normal. Normalmente compran mucha bici de montaña para la ciudad, que no lo entiendo, que yo les digo, oye, si os cogéis una de paseo, que está para... Pero bueno, cada uno, oye, la gente si compra montaña, pues mientras que compran, me da igual, que compren lo que sea. Y esta bici, los riders no, son más para empresa. O sea, esta bici, pues una empresa de reparto de última milla, una empresa que subcontrata a Amazon para hacer su reparto de paquetería pequeña última milla, pues una cargo sirve más para esto. Y me dices, ¿lo vas a petar con la cargo? Pues estoy seguro. Pero yo siempre estoy seguro que lo voy a petar con todos. Ya has dicho que eras muy positivo, muy optimista, ¿no? Optimista. Si no, no la lanzaría, ¿eh? Y hay bicis que hemos hecho el prototipo, tal, y luego la he visto y digo, pues, ¿sabes qué? No me acaba de... no me fa el pes. No. Entonces, a nosotros nos interesa tener pocas referencias y que vendan mucho. Tener referencias residuales no. Y en principio es una bici que se está vendiendo súper bien. En Decathlon la suya es top ventas, o sea, tenemos que petarlo. Luego a lo mejor no. Hay 200 solo. El primer pedido es de 200 y si nos equivocamos, 200 bicis las venderemos seguro. Claro. Seguro. Entonces, me dices, ¿tendrías 2.000 al almacén ahora? Sí. Mi cuerpo me pide tener 2.000 y salir ahora, que es cuando empieza temporada alta, y vender 2.000 bicis de estas y petarlo, que estén por todos sitios. Pero lo que te decía antes, prudencia tú. Vamos a ser prudentes. Si nos va bien, seguramente como las producciones tardan un poco, nos perderemos, seguramente no, nos perderemos la temporada alta, seguro. Nosotros es la primavera, temporada alta. Pero bueno, ya las venderemos después o la Incabe. Pero mejor estar tranquilos y no meterte ahora, porque estas bicis además de coste son caras. Claro. Meterte ahí de ir ahogado y que no salgan. No. Vamos a hacerlo paso a paso. ¿Y para los próximos meses, años, qué reto tenemos? Alemania. ¿Alemania? ¿Es tu reto? Sí. Alemania. ¿Lograr meterte ahí? Sí, y cuando estemos en Alemania, pues ver... Es que te lo digo también porque he visto en vuestra web que estáis vendiendo máquinas de fitness o algunos otros productos y digo, a lo mejor estás intentando ampliar por ahí la gama. Ampliamos. ¿Patinetes lo hemos descartado? Sí, lo hemos dejado. Sí, porque patinetes, cuando se popularizó tanto, empezaron a haber patinetes de todo tipo, por todos sitios, sin una empresa detrás, sin un servicio técnico detrás... importadores que importaban un contenedor de patinetes, no lo vendo, lo pongo a coste para sacármelo y al final competir con eso es imposible cuando tienes nuestra estructura es muy pequeñita, pero es una estructura al final y tenemos que dar un servicio, una garantía. Y llegó un momento que dije, oye, luego estaba Xiaomi, que lo hizo muy bien, se inundó el mercado de Xiaomi, nuestro patinete era igual que el de Xiaomi y al mismo precio. Y yo digo, es que si no somos capaces de dar algo mejor, no vale la pena. Es que no vale la pena. Y Xiaomi es que estaba muy bien. O sea, el patinete de Xiaomi era cojonudo. Y al precio que lo tenían es que yo no podía vender más barato. Sí, vendía 20 euros más barato que ellos. Que al final, 399, 379. ¿Qué más da? Lo mismo. Claro. Y un producto muy bueno y dije, pues fuera. Digo, si no soy capaz de dar un hecho diferencial en precio o el mismo precio, pero con una calidad mucho mejor. Y nos quitamos el patinete y la verdad es que bien, porque era un mercado que era un poco complejo. Sí. Más ingrato que el de las bicis. Sí, muy ingrato. Y luego los ayuntamientos están apostando por los carriles bicis y por la bici. Y no por el patinete. Y están dando un poco... Sí, de hecho, claro, lo están complicando más. Quieren bici, no quieren patinete. Entonces... Hablando de las ciudades y los carriles bici y la sostenibilidad. Tú, si tuviéramos una bolita, ¿serías capaz de hacer un vaticinio de cómo van a ser las ciudades en cuanto a movilidad en 20 años? O sea, a bastante tiempo. ¿Cómo acabaréis llevando a los niños? En menos tiempo, te lo digo. ¿Sí? Sí, todo eléctrico, seguro. Todo eléctrico. O sea, y si sí, no tienes un coche eléctrico, ¿no podrás entrar directamente? ¿Tú crees? No, irán dejando un tiempo prudencial para que se vayan muriendo, pero en un país, voy a decir pobre como España, pero no pobre, pero al final... Dentro de Europa medio pobre, es más complicado, pero en países con economías más potentes van a apretar mucho más. Y nosotros somos seguidores. Todo lo que hagan los demás lo haremos. O sea, yo creo que todo lo que venga de fuera lo haremos. Y yo veo a cortísimo plazo, sobre todo, potenciación del uso de la bici, que nos decías, ¿qué publicidad haces? Digo, no, si me la hacen ellos. O sea, sí, de hecho, cuando estaba preparando... Carril bici por todos sitios. Estaba preparando esta entrevista y pensaba, yo creo que igual vas a ser el primer empresario que conozco al que la normativa le ha favorecido
el desarrollo de su empresa, porque normalmente es lo contrario, ¿no? A ver, ¿cómo...? Totalmente. Yo, sí. Yo me imagino a los ministros cuando acaba el año, en la sede de ministros, ¿no? Hay el consejo, a ver, ¿cómo vamos a joder a los empresarios de cara a este año? A ver, ideas, ¿no? Quiero ideas de cómo... Sí. A ti, ¿no? A ti a mí muy bien, bien. Sí. Especialmente pues, en Barcelona, que es la ciudad donde estoy yo, pues al final nos han ayudado un montón. O sea, claro. Sí. O sea, es que ves carril bici, yo salgo de mi casa y todo. Estoy aquí rodeado. Claro. Y eso al final es lo mejor. Y si facilitas el carril bici, es que todo el mundo va bien. Es que la bici eléctrica va muy bien. O sea, si tú haces desplazamientos dentro de una ciudad, otra cosa es que, no, es que yo trabajo no sé dónde, coño, esto es otra historia. Pero si tú te mueves en ciudad, la bici eléctrica, yo voy en coche eléctrico desde hace mucho tiempo, mucho. Bici eléctrica, a pesar de no ser un usuario de bici para desplazarme, pues sí que la cojo porque es súper cómodo. Y tengo moto eléctrica también. Y yo creo que cuando das el paso eléctrico es que no vuelves para atrás. Es una comodidad. Es un debate que estamos teniendo en este podcast con todos los invitados a medida que van viniendo, que luego, es cómo veis el futuro de la movilidad eléctrica. Y luego es que te van a obligar. Es que te van a obligar directamente. Es que a mí no me gusta el coche eléctrico. Bueno, pues... Tú estás convencido de que ese es el camino y no hay vuelta atrás. Y... Sí, ya lo están haciendo. O sea, de hecho, en Barcelona ya está la zona de bajas emisiones, aunque se ha recurrido y tal, pero un juez ha dicho que sí, pero bueno, acabarán. Ha habido una decisión judicial y sigue activa y te siguen multando. Aunque les obligan a las multas de devolverte el dinero, pero sigue la zona de bajas emisiones. Las pegatinas C ya no van a poder circular no sé cuándo, menos si tú estás empadronado en Barcelona, luego las B. Es verdad que si tú eres de esa ciudad a lo mejor será un poco más flexible el tema, pero vamos, yo creo que... Tú estás convencido. Sí, es el futuro y la gente tiene que... Creo que, es más, te digo que en Baleares lo vamos a ver en nada. Ajá. Formentera, en nada, solo eléctricos, seguro. Menorca no va a tardar nada. O sea, van a ser... Yo creo que van a ser los primeros y en cuanto empiece uno... Sí, estoy convencida. Además que tiene sentido. Yo soy... A mí me gustan mucho los coches, soy usuario de coches y tengo coches que contaminan y corro el circuito y tal, pero le veo sentido. Es que cuando yo voy en ciudad, que voy a llevar a mis hijos al colegio, que tardo un atasco, cojo de 25 minutos y estoy con mi coche eléctrico, con el pie en el freno, sin emitir nada, es verdad que para cargarlo en algún sitio se estará emitiendo, es que es una falsa... Bueno, sí, puede ser. Pero, o hidrógeno también, que ahí ya yo veo el hidrógeno a corto, no lo veo ni a medio ni a largo, veo el hidrógeno a corto, lo veo una gran solución y creo que la cosa irá por ahí. Y al final, pues como al final haremos lo que nos digan, porque dirán, no podéis usar el coche, saldremos un día a una manifestación en Paseo de Gracia, nos abrazaremos todos y diremos, políticos, cabrones, tal, y al día siguiente iremos en eléctrico porque si no nos pondrán una multa, como cuando pusieron la zona azul y la zona verde, que dijeron, pues no la va a pagar nadie, un día. Sí. Pues haremos lo que nos digan. Y creo que tiene sentido, creo que tiene sentido. Yo también tengo un coche eléctrico y la verdad es que estoy encantado. De hecho, ahora si tuviera mañana me dicen, oye, ¿qué coche te compras? El mismo. Sí. Yo compraré el mismo. Sí, encantado. Yo me lo he cambiado ahora porque tenía uno más pequeño y los niños no cabían. Crecen y ya no cabían. Era como tenía un apilamiento de niños, pero me lo he cambiado por otro eléctrico porque hostia, al final es... Va bien. Sí. Ahora he venido aquí donde estáis vosotros, que no estáis en Barcelona, y he venido con eléctrico. Claro. Es que si me tengo que ir a Mujeres de Zaragoza y voy mucho a Zaragoza, pues me compré un eléctrico y me llegaba muy justo y me lo tuve que volver al gasoil porque no... O paras en Lleida. A mí es que parar. Te da pereza. Sí, soy de parar poco. Hostia, pero hay que hacer algo como 3 horas. Sí, soy de parar poco. Y llegaba, pero temblando, ay. Entonces, pero vamos, que si hubiese un eléctrico que hiciese 600 kilómetros de verdad, incluso el coche de fin de semana mío sería eléctrico. Yo creo que ese va a ser el punto de inflexión. Cuando hagan un coche de casi 600 kilómetros. Sí, porque 600. El que tengo yo ahora, por ejemplo, no llega a 400. Pero 600 reales. Te podría Correcto. Tranquilamente. Reales. Que tú digas, mira, llego a Madrid. Con el aire acondicionado puesto y tranquilamente y sales al 85% y no pasa nada. Entonces yo creo que ese día sí. Y yo confío ahí en el hidrógeno.
Sí, lo que pasa es que, al menos yo por lo que he visto, leído, estudiado, el hidrógeno tiene tantas complicaciones a la hora de Sí, manejarlo, transportarlo, sí, pero bueno, se están haciendo cosas. acumularlo. Se están haciendo Sí. cosas. Y se está demostrando que va bien. Y que Y se puede va usar. bien, va bien. Y que se puede usar y va bien. Y yo creo que. Yo confío bastante, no sé. Muy bien. ¿Me explicabas lo de Senegal? ¿Has dicho Senegal? Sí. Eso está vinculado con el programa que tenéis de Bicicletas Sin Fronteras. Exacto, sí, sí, sí. Mucha gente se piensa que Bicicletas Sin Fronteras, incluso porque le dimos mucha publicidad, que es Sí. nuestro y no es nuestro. Nosotros simplemente Participáis. participamos, colaboramos con ellos. Cuando tienes una empresa, te viene mucha gente a hablar contigo y a contarte historias o a pedirte o a lo que sea, ¿no? Entonces, pues mucha gente pues, te viene a pedir y bueno, yo pues soy poco de dar, ¿no? Al final soy catalán, ¿no? Y pues dar, pues no, ¿no? Pero suelo recibir a todo el mundo, ¿no? Y me gusta, pues cuando alguien, oye, tiene un interés en hablar conmigo, pues oye, pues hablamos para lo que sea, por teléfono o tal. Y me pidió verme un tío muy, muy majete, se llama Rumá, y me pidió venir a verme y me dijo que era el director de Bicicletas Sin Fronteras y que tenía un proyecto muy chulo y que me lo quería explicar. Y yo dije, pues vente. Digo, mira, ven. Digo, yo normalmente dejo a los niños en el cole, llego a la oficina a las 9 y hay un chino que está ahí debajo de la oficina y desayuno ahí cada día. Digo, vente a desayunar conmigo, que es mi mejor momento para poder... Me gusta 20 minutitos de desayuno y así. Y vino y un tío muy majo, así... muy majo. Cayó muy bien, además. Y me explicó el proyecto, ¿no? Y me explicó el proyecto. Y yo me pensaba un proyecto de nosotros, nos das las bicis rayadas, usadas, devoluciones de Amazon y tal, las llevamos ahí en África, las dejamos, nos hacemos una foto ahí en el pueblo que vayamos con el alcalde y tal, nos abrazamos todos y nos vamos, ¿no? Y os quedáis aquí las bicis y cuando mañana se os estropee la bici, pues la tiráis a tomar por culo esta. Entonces, esto no lo veo, ¿no? Es como... La gente en los años 80 que se llevaba comida a África está muy bien porque se morían de hambre, pero comer 2 días tampoco te resuelve mucho. Entonces, otra cosa es un proyecto que les enseñes a hacerse su comida, ¿no? O a cultivar, entonces, o a hacerles pozos para que dices, coño, estos tíos ya podrán comer cada día. Correcto. Ojo, ¿no? Entonces él dijo, no, nosotros no damos bicis, no, dice, nosotros damos la bici como una beca. En los institutos hay gente que vive 4, 6, 8, 10 kilómetros del instituto. Yo que vivía a 10 kilómetros del instituto tarda 2 horas y pico en ir y 2 horas y pico en volver a su casa. Y le damos una bici y son 25 minutos, las 2 horas y pico. Pero no damos la bici y nos vamos. No, dice, nosotros en cada instituto lo primero que hacemos es que esté todo el mundo de acuerdo. El alcalde del pueblo, el director del instituto. Entonces, cuando están de acuerdo, ponemos pasta y construimos un hangar de mantenimiento y reparación de bicis con recambios. Y al alumno se le da la bici como una beca. Dice, y esa bici es su beca. Ese año, el año que viene, a lo mejor no la tiene. Y él tiene que asistir a clase. Primero, para tener la bici, si deja de asistir o baja la asistencia, se la quitamos, se la damos a otro. Y luego, además, las mantenemos. Y claro, me pareció la hostia. Digo, esto sí que es un proyecto cojonudo. Entonces, le digo, hostia, pues me dice, sí. Digo, pues, ¿qué necesitas? Claro, el tío me dice, no, las bicis que pues que tengáis así de devolución, estas de Amazon que a veces llegan hechas polvo, tal, para que no estén muy hechas polvo, porque al final hay una bici hecha polvo, la tiene que funcionar, ¿no? Y le dije, hostia, pues sí, digo, bueno, cuenta conmigo, me gusta lo que me has dicho, pero ¿qué es lo que, cuál sería tu sueño en esto? Digo, porque tú seguro que estás ahí y me dice, hombre, mi sueño sería pues tener una bici que fuesen todas iguales y que tuviese las ruedas macizas, porque ahí el problema número 1 es pinchar. Y con unas ruedas macizas que no pinche y que no tenga marchas, porque las marchas nos dan por culo, que es lo que más estropea, y no se usan porque es plano. O sea, Senegal, ahí donde estamos nosotros, es plano. Entonces, con una relación buena para todo el mundo y no sé qué y tal. Y me dijo, y le dije, coño, ¿y por qué no la hacemos esta bici? La hacemos nosotros, lo conseguimos. Entonces me impliqué mucho en el proyecto porque les hicimos la Bao Bike, que era una bici que cubría sus necesidades y que además tiene una ventaja que son todas iguales, con lo que los repuestos y los hangares estos con el mecánico son todos los mismos. Y desarrollamos la bici con ellos, hicimos, yo qué sé, llegamos a hacer 2000... ¿Cómo se llama la bici? Bao Bike. Bao Bike. Le pusimos, bueno, nos lo dijeron ellos el nombre. Y
y llegamos a hacer, sí, creo que 2000 y pico. Y luego aparte estuvimos ayudándoles a recaudar fondos para poder costear estas bicis, a pensar en proyectos, tal, y bueno, nos involucramos mucho con ellos y la verdad es que pues fue muy bien, ¿no? Fue un ¿Y proyecto. fuiste a Senegal? Sí, entonces fuimos, sí, como tenemos 3 niños, pues nos fuimos con los niños justo en Semana Santa, fue hace un par de años. Y nos fuimos ahí a conocer el proyecto, a hablar con los directores de los institutos, con los chavales que llevan las bicis, conocer un poco desde dentro y a enseñarles a nuestros hijos también, que son hijos de zona alta de Barcelona, colegio privado, y que son privilegiados. A que hay unas realidades ahí. Y los niños es la hostia, porque te los llevas ahí a la plaza del pueblo, que pues están los chavales ahí jugando a fútbol, que el fútbol es... A mí no me gusta nada el fútbol, pero es lo que hay, fútbol. Y, coño, enseguida ves que se ponen ahí, juegan con ellos y tal. Y sí, enseguida al final el fútbol es el idioma universal. O sea, tú vas con una pelota a cualquier sitio y enseguida haces amigos, ¿no? Y no, me gustó mucho y conocer el proyecto desde dentro, a la gente... verla, vimos muchas necesidades, vimos cosas que, hostias, que resulta que... ¿Y la gente puede participar de alguna manera en ese proyecto o cómo sí, es la historia? Sí, ellos funcionan sobre todo con empresas y nosotros, mi idea era que fuesen mucho a personas. Al final, yo veo mucho más un proyecto así, pues tipo lo que se inventó Vicente Ferrer, ¿no? Que al final era un cura que fue un rey del marketing, o sea, al final lo que hizo fue marketing, ¿no? O sea, tú apadrinas a una niña y no es que, oye, pongo aquí un dinero y tal, sino que te mandan una foto, te mandan sus notas, no sé qué, te puedes mandar, entonces era una carta, ahora será por mail. Pues hacer esto con la bici, apadrino una bici, que te manden la foto del chaval que la lleva, que veas si quieres, si no, no, siempre. Pero hacerlo un poco más personal. Yo creo que la donación impersonal, dar dinero en el aire, es raro, ¿no? Pero si lo vas siguiendo y tal, pues es un poco más... Entonces teníamos un proyecto montado así, bueno, que todavía está en desarrollo y estamos ahí... Pues al final son cosas que cuestan, porque tener financiación cuesta, tal. Nosotros les hemos ayudado mucho también adelantando bicicletas, pagando nosotros muchas bicis también, bueno. Y es un proyecto que está bien. Yo siempre digo que cuando te va bien, tienes que ayudar. O sea, al final, y ayudar de esta manera, pues que está ligado a nuestra marca, que además hacemos marca, porque al final yo en la bici pone MoMA. Yo también lo puse como condición, y digo, oye, yo quiero que la bici ponga MoMA porque a mí me gusta. Yo quiero mi reconocimiento, sí, ¿no? Ya que estoy aquí, joder. Sí, me gusta. Claro. O sea, al final, que en mi marca es lo que te decía, con un tío que hace así, y hace una foto, pues no me gusta. En cambio, con un proyecto que ayuda a que la gente se forme, sobre todo porque es para ir al instituto. Entonces, yo creo que la formación es la base de todo. O sea, yo creo que los países, o sea, cuando están formados son mucho mejor, ¿no? Y para mí la gente formada es la base de todo. Y si conseguimos sobre todo que las chicas, que son las que lo pasan peor allí, pues puedan acabar el instituto, poder ir algunas a la universidad, que no serán muchas, pero si conseguimos que unas cuantas más vayan y no estén teniendo hijos con 18 años o en casa haciendo labores y tal, pues yo creo que al final hemos triunfado. Entonces, pues que nos relacionen con esto. No sé si venderemos más bicis por esto o no, bueno, pero que vean mi marca, vean esto, pues me gusta. Que el otro, pues no me gusta. Muchas gracias. Sí. Pues claro, es que al final tu marca es tu hijo, ¿no? Claro. Y entonces, pues, para mí que se relaciona esto, pues me encanta. Y me satisface, me enorgullece y puedo sacar pecho ahora aquí y explicártelo. Y entonces, pues es un proyecto que nos gusta mucho. Y además la gente que lo lleva, hostia, le meten ganas, horas, le meten todo. Sí, joder, y vocación. Sí, es difícil, ¿eh? Y pasan cosas ahí. Y seguro que tienes que enfrentarte a cosas que tampoco deben ser fáciles de gestionar para ellos. Escucha, Joan, tú desde el principio apostaste por la emprendeduría, ¿no? O sea, acabaste la carrera, te dedicaste a hacer trenes y bastidores y no sé qué. Tenía empresa ya, entonces cuando estaba en la carrera ya tenía mi empresa que hacía cosas y vendía y compraba y tal. Si tuvieras que decir las partes positivas y negativas de haber vivido una carrera de emprendedor para que la gente se pueda hacer una idea desde fuera, ¿cuáles son? Negativas es el riesgo. ¿Riesgo? Riesgo, sobre todo, sí. Sí, te arriesgas mucho. Hay momentos que arriesgas más de lo que sería racional. Tu casa, ¿no? Sí, tu casa, todo. O sea, yo recuerdo una vez en la empresa, la había empezado y no me iba mal. Y tenía 2 trabajadores solo.
Pero claro, no te va mal, pero estás adelantando en dinero, no sé qué, y de golpe digo, hostia, que yo iba muy freestyle, no hacía de financiero, ¿no? Y de repente, coño, ¿no? Tenía que pagar las nóminas y no tenía dinero. Y era, hostia, ¿Y ahora qué? ¿qué hago, no? Y le dije a mi mujer, ¿me dejas dinero para pagar las nóminas de...? Y era como raro, ¿no? Digo, hostia, ¿qué pasa, no? Aquí, ¿dónde me he metido? Entonces estas cosas son complicadas. Son complicadas. Yo creo que lo peor es el riesgo. Lo peor es el riesgo. Sí, porque hay una cosa que es... Yo trabajaba 14 horas cada día cuando empecé la empresa, pero de ingeniero también trabajaba 14 horas cada día. Y ahora en la oficina estoy muy poco, pero estoy todo el día... O sea, ahora mismo he puesto el móvil en modo avión. Cuando acabemos esto, pues tendré, no sé, 20 mails seguro, WhatsApp, tal. O sea, al final estoy trabajando todo el día. A mí trabajar tampoco me... O sea, no lo veo malo. O sea, yo no lo vería, no lo diría como una cosa mala porque no me lo parece. Ahora la gente, las nuevas generaciones trabajan muy pocas horas, ¿no? Esto va a generar hate, que lo sepa, Sí, Joan, sí. que el otro día a mí se me ocurrió decirlo y todavía me están cayendo hostias. Sí, pero bueno. Comparé la generación de mi padre con la nuestra, con la de los que vienen ahora y... Sí, son muy delicados. No, son muy delicados y es verdad. Y es verdad que son en general, seguro que habrá quien no. Claro. Pero yo cuando trabajaba en la universidad de becario, pues yo llegaba a las 7:30 y salía a las 10 de la noche, todos los días. No estaba todas las horas trabajando. Porque es verdad que pero estaba allí, porque no me podía ir, no me daba tiempo de irme y volver. Y estaba encantado de la vida, o sea, no sé, era feliz. Como me llevaba muy bien con mis compañeros de trabajo, que aquí hay unos cuantos, ¿no? Y me lo pasaba muy bien, mientras que lo disfrutes y seas feliz y hagas lo que te gusta. Entonces yo cuando empecé la empresa trabajaba mucho, mi mujer me ayudaba mucho también, que ella tenía su trabajo, nunca hemos trabajado juntos, pero ella me ayudaba mucho, ella siempre tenía su trabajo aparte, pero ella salía de trabajar, como la parte esta administrativa, facturas, tal, yo era un desastre, no lo hacía nunca, venía, me ayudaba con esto, IVA, ¿no? Tal, y sí, todo. Y salíamos, pues a las 2 de la mañana muchos días, y al día siguiente levantándonos a las 7, y es lo que hay. Pero eso no lo veo como malo. Lo peor para mí es el riesgo, las situaciones de riesgo y a veces de osadía que dices, hostia, a ver si me he venido yo aquí arriba y ahora... Sí, además es que una hostia te sale muy caro. Sí, te sale muy caro. Muy cara. Porque además en este país, tal y como está la regulación, la normativa, tú fracasas como empresario y depende cómo lo hayas hecho, es toda la vida pagándolo. Sí, no levantas, no puedes limpiar, no. ¿Y las positivas? Las positivas, pues el tener tu... Yo creo que lo más positivo es pues hacer un poco lo que quieras, ¿no? De coger tu camino, tirar por donde quieras y luego de tener tu hijo de 20 años ahí que funciona, que chuta. Puedes crecer, ¿no? Que te permite... A mí lo que más me gusta ahora, por ejemplo, que tengo la empresa consolidada y tengo un equipo de gente que trabajan muy bien, mejor que yo en muchas cosas, es poder disponer de tiempo. A mí me gusta mucho ahora el tiempo, o sea, poder, si quiero, yo a veces el domingo trabajo, porque es que a mí porque el sábado y el domingo no tengo que trabajar, si a lo mejor es cuando me va mejor, pero si me quiero ir un martes a esquiar, pues me voy a esquiar. Y no pasa nada, y no tengo que explicárselo a nadie, ni tengo que dar explicaciones. Entonces para mí esto es, o sea, el tiempo que dispongo ahora, para mí es la vida. O sea, yo llevo a mis hijos cada día al cole y los voy a buscar cada día al cole. Y a veces digo, ¿por qué? Porque se están peleando ahí. Y digo, ¿por qué hago esto? Yo soy idiota, ¿no? Pero, hostia, poder llevar a mis hijos cada día al cole y poderlos ir a buscar cada día al cole. Pues, ¿Les llegarías a recomendar la carrera de emprendedor? Si tienen el gen, sí, si no, no. Si tienen el gen, sí. Sí. Si te salen un poco funcionarios. No. Para el hate, de ingeniero sí. De ingeniero sí. De ingeniero me encantaría que fuese ingeniero. Es que el otro día mi mujer me dijo, a mí no. Cualquier cosa menos ingeniería. Y digo, ¿cómo? Ella es ingeniera. ¿Ah, sí? ¿De qué? Ella hizo ingeniería técnica en diseño industrial, ¿vale? Y luego arquitectura técnica y luego ingeniería de edificación. Tiene 2 ingenierías. Y me dice, no, ingeniero, dice que hagan derecho. Digo, ¿derecho? ¿En serio? Digo, ¿derecho? ¿En casa? ¿Un abogado? No me jodas. Digo, no, nos robaría a nosotros también. Esto sí que va a generar hate, ¿no? Digo, no. Pero me sorprendió mucho porque a mí me encantaría que fuesen ingenieros, sí. Me encantaría, no sé. Yo creo que el ingeniero es, no sé. Y empresario, tienes que valer para ser empresario. Y... Tienes que valer, tienes que tener
muchas ganas de currar, un poco de suerte, muchas veces un poco de suerte. Sí, sí. Pero es verdad que lo de valer, macho, Sí, no, ¿lo tienes o no lo tienes? sí, exacto. Yo creo que hay un tema empresario. O sea, conozco muchos empresarios que no tienen estudios, que tal, Correcto. hostia, y que Un son montón. millonarios. Y que Montón. tienen unas empresas que les van de la hostia y luego te mandan un WhatsApp y en 2 líneas 7 faltas de ortografía Correcto. que haces así. Pero y dices, hostia. sí, Y sí. son unos putos cracks porque son empresarios. Y son muy buenos. Toman riesgos muy bestias cuando hay que tomarlo, cuando hay que tomarlo lo toman. Esto sí, esto no. Muy rápido. Y son, joder, dices, estos tíos. Pero yo creo que complementado con una formación, es que yo soy muy de formación, me gusta mucho que mis hijos saquen buenas notas, ¿no? Me esfuerzo mucho y me gusta mucho y lo valoro mucho y para mí es muy importante. Y luego dices, ¿para qué les sirve? Pues a lo mejor para nada, ¿no? Pero sí, ingenieros sí me gustaría. Empresarios, si lo tienen, sí, si no, no. O sea, si yo veo que un hijo mío tiene... y yo creo que se ve enseguida, le puedo ceder la continuación de mi empresa, si no lo tiene... Por ejemplo, pues mi mujer, que yo la admiro mucho y me parece una de las personas más inteligentes que he conocido, 3 carreras, y lo hace todo bien y tal, yo le digo, si un día me pasa algo, delega en este y luego vende la empresa. Claro. Porque no la sabría llevar. Demasiado conservadora. Y alguien muy, muy conservador, todo atado no lo puedes tener nunca. Que sepas que se está riendo Sí, por ahí. Sí, sí. Lo sabe. No, yo soy muy previsor y le digo, oye, no, yo siempre digo, oye, sobre todo desde que tenemos niños, digo, si un día me pasa algo, yo qué sé, puede pasar. Yo también lo he hecho. Un accidente, un tal, digo, en esto, y haces esto. hablas con estos y tal, e intentas venderla. Y fuera, porque si no, para abajo. Tal cual. Sí. Oye, Joan, tú eres tan famoso por la creación de MoMA como por haber ganado el Dakar. Sí. O sea, ojo, lo que tenemos aquí Sí, es un pack completito. Sí, yo creo que no soy famoso ni por una cosa ni por la otra, pero... No, macho, que ha salido en todos sitios. Sí, bueno, pero sí. Radios, tele... La famosa es ella, la famosa sí que es... Bueno, claro, ella fue la segunda mujer en ganarlo, ¿no? La segunda mujer de la historia en ganarlo, sí. Y además ella es de Zaragoza, es aragonesa, y en Aragón le dan muchísima más importancia y... O sea, de hecho, te llaman los medios, te quieren entrevistar, tal, aquí no te hace ni puto caso nadie, o sea, es como, que gana un Dakar, cabrones, que tal. Hola. Hola. No, dice que, no, aquí Carlos, ¿qué hace Carlos Sainz? ¿Qué hace Fernando Alonso? Aquí Sainz y Alonso, ya está, el resto, ¿no? Es como un poco... Pero sí, ganamos un... Pero explícanoslo, oye, ¿cómo es esto? O sea, te levantas y dices, me molan un montón los coches, me monto un coche y me voy a correr al desierto. Yo siempre he sido muy aficionado a los coches. Mi padre es mecánico de coches, de profesión. Yo de pequeño estaba siempre metido en el taller de mi padre y yo pues crecí entre gasolina y era pues como un psicópata de los coches. O sea, era mi gran pasión y mi gran... O sea, yo... sí, era para mí... Lo que me hacía más feliz de mi vida, pues con 9 años o 10 años, era ir al parking de casa, que mi padre me dejase el coche, subirlo 2 plantas para arriba y bajarlo 2 plantas para abajo por la rampa. Esta era mi ilusión, ¿no? Y siempre lo ha sido. Entonces, pues el Dakar yo siempre lo había visto de lejos, aparte es pues una cosa que siempre me gustaba, lo había seguido, Y eso que me gustan mucho los coches, pero no soy de seguirlos. O sea, no he visto mucha Fórmula 1, no he visto mucho, porque me gusta participar yo, pero no... No ver cómo participa otro, ¿no? Sí, yo siempre pongo un símil, que pues, no sé si es muy bestia va a decirlo aquí, pero digo, es como el porno. O sea, nunca he visto porno, no me interesa. Yo quiero participar, si no participo, ¿no? Como que no me interesa. Yo que salga ¿no? otro, yo ver ahí gente, hasta en los grupos de WhatsApp, que es muy habitual, no me gusta. Digo, joder, no me mandéis mierda, estas que a mí no me... Entonces, pues un poco, pero el Dakar sí que lo había seguido, me gustaba mucho. Y hace 4 años, de repente, aparte, ya tienes la empresa que te va bien, pues te puedes permitir unos caprichos porque es caro. Hay gente que me critica, pero esto es caro, sí, es caro. Entonces, hace 4 años empezó una categoría nueva en el Dakar. En el Dakar hay coches, hay motos, hay camiones y de repente empezó el Classic. Y ahora han separado buggies de coches como 2 categorías porque los buggies eran una subcategoría dentro de los coches y ahora se considera una categoría... Al mismo nivel, ¿no? Y empezó el Classic. Y Classic era coches anteriores al año 2000, que a mí me gustan mucho los hierros. Tengo un montón y me gustan los hierros y tal. Y coches anteriores al año 2000 para hacer un Dakar con unas condiciones no tan duras como los coches que están en la categoría de coches. Es 2 puntos o 3 o 4 más light. Pero claro, con coches mucho menos pudientes. Y la única condición es que sea el mismo modelo de coche que hubiese participado en un Dakar de anterior al 2000. O sea, tú no puedes ir
No puedes cambiar el motor. Okay. No, y no puedes ir, por ejemplo, con un Porsche 944 porque no participó ninguno. Pero sí que puedes ir con un 924 porque sí que participa. Vale. Okay. ¿Vale? La condición es esa. Y me pareció, fue muy poca gente, yo me volví loco, como no me he enterado de esto, yo que estaría yo ahí y tal, y me cago en la leche. Yo quiero. Además el primero era el bueno para ir y ganarlo, porque había mucha gente, ¿no? Claro. Y me volvió, lo seguí y tal, y solo acabar el Dakar, ya conseguí el teléfono de uno que había participado y de otro, hablé con ellos, me empecé a informar, y dije, hostia, tengo que hacer esto como sea. Entonces dije, hostia, tengo que hacer esto, y de repente, ¿con qué coche voy? Lo típico es el coche más usado para esto son Toyotas, que son los más fuertes y los mejores para acabar. Porque siempre la idea es acabar un Dakar, no vas a ganarlo, nunca vas a acabar. Y hostia, un Toyota, no sé qué, tenía yo ya uno, digo, lo preparo un poco mejor, tal. Pero de repente, con lo de Bicicletas Sin Fronteras y tal, de repente un día a veces tengo un cruce que digo, hostia, ya lo tengo. Digo, voy a hacerlo para recaudar fondos para Bicicletas Sin Fronteras y digo, lo voy a hacer en un Fiat Panda, para llamar la atención. Y el objetivo, acabar y sobre todo recaudar fondos. Me investigué, vi que había 14 Fiat Pandas que habían intentado acabar un Dakar y ninguno había acabado nunca. Y digo, bueno, pues para adelante. Pues vamos a, digo, si nunca ha acabado, pues mejor todavía, ¿no? Es como, pues venga, vamos a echarle. Y entonces yo tenía un Panda que habíamos hecho algún rally y tal, y empecé a prepararlo mejor y a hacer toda una campaña de marketing para recaudar, para coger patrocinadores y recaudar fondos, todo para el proyecto de Bicicletas Sin Fronteras. Entonces hicimos una página web, cogí un jefe de prensa, que es lo que al final te hace falta, salimos en todos los medios, por la tele, periódicos, tal. Teníamos un objetivo que era recaudar fondos para hacer 500 bicis. Hicimos una web que era 500 Bikes for Education en inglés, .org, y a partir de ahí te explicaba todo el proyecto y podías hacer donaciones o empresas, pues lo típico, los coches que veis de los rallies que llevan pegatinas de patrocinadores, pues oye, todo lo que me dé este tío, 100%, la fiesta para me la pago las yo, bicis. 100% lo convertimos en bicis. La verdad es que nos quedamos lejos del objetivo y mira que le dimos bombo, porque salimos en todos sitios. Si nos quedamos lejos del objetivo, conseguimos. Luego una parte de las bicis que habíamos hecho pensando que porque yo pensaba que lo conseguiríamos, pues al final las pagamos nosotros también, otras pues Bicicletas Sin Fronteras tuvo que conseguir fondos, pero bueno, al final las 500 bicis están ahí. Bueno, objetivo cumplido. Y bueno, y nos metimos, hice la inscripción, no le dije nada a mi mujer y me la inscribí como copiloto. Y joder, tardé 3 meses en decirse, porque no encontraba el momento, era como... Mira, Cielo, hay algo por ahí que con 3 niños pequeños en casa a veces hay mucha tensión, ¿no? Y entonces, momentos de tensión no hay que decir estas cosas, ¿no? Y un día, joder, ya no faltaba mucho. Y nos vamos el sábado. Estábamos en una cena con un montón de amigos y también había gente que no son los amigos de toda la vida, que tienes confianza como para que te pueda dar 2 hostias delante de tu amigo, ¿no? Había gente que, digo, se va a moderar. Y dije, por cierto, mira, cariño, que vamos a correr el Dakar. Y ella me dijo, ¿qué dices? ¿Qué es el Dakar? Los otros lo sabían todos y dice, ya se lo ha dicho. Y sí, se vino conmigo. Se fue de copiloto. Sí, lo hizo muy bien, además lo hace bien. Sí, porque es muy competitiva, más competitiva que yo, de hecho. O sea, que al final para hacerlo bien necesitas gente competitiva, porque hay gente que van ahí a pasárselo bien y tal. Bueno, o a pasárselo bien y se lo pasan bien y quedan el último, ¿no? Porque, claro. Bueno, o porque se lo pasan muy bien, ¿eh? Bueno, pero ella no, ella es competitiva. Dice, si vamos bien, si no, no vamos. Entonces, bueno, salió todo mal porque porque nosotros tampoco sabíamos, nos equivocamos, nos saltamos. Hay unos controles que son virtuales que te tienes que parar para darle, son como tramos y hay normalmente hay un tío con una mesa, pero a veces no, y nosotros no lo sabíamos y buscando el tío con la mesa nos metimos en el tramo y el tiempo contando, ¿sabes? Y el primer día ya nos quedamos, ya toma por culo. Pero bueno, hubo la quinta etapa quedamos segundos de la general con un Panda, que era duro, era grava y el Panda en grava va bien, sí. En arena no corre y con piedra se rompe, entonces hay que buscar, pero bueno, rompimos el coche 40 veces, tal, fue una experiencia. Pero bueno, acabamos, fuimos el primer Panda. ¿Acabasteis? Fuimos el primer Panda en acabar de la historia y además competimos del primer día al último. Yo me acuerdo de ella el último día, en la última etapa, en la última especial de la última etapa, llorando porque me decía, ¿qué coño haces? Rompiendo el coche y iba a toda hostia, con el coche doblado, sin repuestos, tal, pero yo le decía a Lidia, si se rompe,
le pegamos fuego aquí y a tomar por culo. Digo, pero yo no he venido aquí a hacer el mierda. Digo, si competimos hasta el final y lo damos todo. Quedamos fatal, la gente, ¿no? Porque pillamos todo, entre roturas y penalizaciones de pardillos y tal. Pero bueno, lo acabamos y acabar es muy chulo. Hay un momento, dura unos segundos solo. Pero un subidón que lo flipas, cuando ¿no? entras, es una pasada. Como Sí, acabar la todavía lo maratón. veo y lo pienso y me emociono todavía. Es un momento de todo el mundo se baja de los coches, se abraza, tal. Es muy chulo, muy chulo. Y acabamos y lo pasamos bien. El coche lo reventamos vivo. O sea, suerte que llevamos un mecánico muy bueno, un preparador italiano. Yo me investigué muy bien y conocí al tío que más sabe de pandas del mundo. Y le llevé el coche a él y me lo hizo. Y además se vino con nosotros de mecánico. Y de hecho, mira, ha sido su cumpleaños ahora y le hacen una fiesta sorpresa y el domingo me voy a Italia para estar en la fiesta, estar con él. porque al final somos como familia, ¿no? Casi. Y nada, y fue pues eso, una experiencia panda. Entonces, el primer año logras acabar la carrera con un Panda sí. y dices... Había estado viendo un Toyota muy chulo que me habían enseñado, que se preparó para el Nacional de Rallys de España y en la primera carrera se pegó una hostia y dobló el puente delante y tal, y el tío no tenía dinero y lo dejó ahí en un cobertizo, pero que el coche estaba muy bien preparado, me gustaba mucho. Y era el coche con el que yo hubiese ido para hacerlo bien. Y acabó el Dakar, haces ceremonia, tal, duermes un poco esa noche en un hotel, porque normalmente se duerme muy poco ahí, y al día siguiente avión y a la vuelta. Y en el avión, y pagué el wifi este de 15 euros wifi y tal, chateé con el tío que había visto esto y le hice la transferencia desde el avión. Me compré el coche ya volviendo, porque al final no tienes mucho tiempo, es un año. Y le compré el coche y preparé el Toyota este bien para ir al año siguiente ya de otra forma. Este año ya hemos hecho lo del Panda y ahora vamos a intentar a ver. Nadie contaba con nosotros porque éramos los del Panda, que íbamos siempre con una rueda colgando, con tal, y nos conocía todo el mundo porque ahí es una convivencia muy chula el Dakar y nos conocía todo el mundo y tal. Y fuimos con el Toyota y, hostia, y quedamos segundos en la primera etapa, primeros en la segunda, que ya nos pusimos primeros de la clasificación y nos soltamos la primera hasta el final. Estuvimos 14 días primeros, 13 días, perdona, de los 14 primeros y ganamos. Y fue, nosotros tampoco nos lo esperábamos, ¿eh? O sea, yo sabía que con un buen coche lo podíamos hacer bien. Pero ganar. Pero no me esperaba ganar. Y me costó gestionar el ir primero. Cabeza, no ir, porque yo soy, cuando cojo el coche, así como para los negocios, me intento centrarme más con el coche, soy un desbocado y voy a toda hostia y lo reviento. Y ahí no había que pinchar, no había que romper. Entonces, había que ser conservador, ¿no? Sí, pero hacerlo muy bien porque los otros te pillaban, ¿no? Y sí, mira, y conseguimos ganar y fue una cosa, pues... Y Lidia ha salido en todos los periódicos y tú... Y yo poco. Y tú detrás, sí, ¿no? Sí. En la parte de atrás. Sí, había un titular que era Lidia Arruba junto con su marido y era el letra más pequeño, no ponía ni el nombre. Gana la carta. Junto con su marido, que también estaba. Hijos de puta, digo, estoy aquí yo, que el coche no iba solo, tal. Pero sí, digo, que hay que conducir ahí, Joder, cabrones. Macho. Pero no, sí, fue muy chulo. Muy bien, Joan. Y nada, y este año hemos ido con otro proyecto totalmente diferente. Hemos ido con un Porsche este año, hemos hecho una réplica de los Porsche 959 que corrieron en el 86, que era mi coche de sueños de toda la vida, que yo los veía los Porsches en el 86 ahí, y nos hemos hecho una réplica y hemos ido este año. Lo malo es que se ha acabado, siempre digo el día antes, pero es mentira, se ha acabado el día después, porque llegamos a Arabia y todavía tuvieron que hacerle cosas porque no estaba acabado el coche. Entonces, el no haberlo probado nos ha dado muchos problemas y hicimos la etapa prólogo, la ganamos, que dijimos, volvemos a estar aquí. En la primera etapa se nos quedó el coche tirado y no pudimos... Lo conseguimos arreglar, pero perdimos mucho ya. La segunda etapa no tuvimos problemas, la volvimos a ganar. O sea, cuando el coche iba bien, estábamos ahí. Y luego nuestros compañeros de equipo del año anterior, nuestro compañero de equipo que había cambiado de copiloto lo hizo muy bien y empezó ya a ganar todas y nosotros muchos problemas en el coche, no podíamos seguirle. Y no creo que hubiésemos ganado porque ellos lo hicieron muy bien, pero seguramente hubiésemos hecho podio. Hemos hecho quintos con todos los problemas estos. Bueno, quintos de 6 tampoco está mal, ¿no? Sí. El año que ganamos éramos 100 y este año pasado éramos 80 o así, 70 y pico. Porque recuperar el Toyota no era opción.
Sí, pero me gusta cambiar de... Sí, de hecho me estaba preparando un camión para el año que viene, que empecé a prepararlo hace 2 años para hacerlo en camión. Me gustaría correrlo en camión. Lo tengo ya bastante encaminado, 2 o 3 meses. Pero volveremos a ir con el Porsche bien hecho, que tenemos que... Con tiempo y... Sí, y a ver qué somos capaces de... Pues ganaréis. Ella siempre dice que no vuelve, pero luego después va, de una ¿no? semana ya hace así. Bueno, a ver, que tampoco... Volverás y dice, no. Pero bueno, que yo qué sé. 7 días volverás y viendo. hace... Y 14 días volverás y dice, no, sí, No, sí, depende sí, de los sí. niños, a ver si... Sí, ¿no? sí. Bueno, ese es el tema, dejar a los niños con los abuelos. Claro. Nuestros Claro. hijos que son tela, ¿eh? Además tenemos 2 mellizos que son terremotos. Son zipizape. Niño y niña, pero tela, ¿eh? Y dejarlos los abuelos ahí sí que tiene mérito. ¿eh? Están entretenidos. Sí, total. Sí. Escucha, Joan, para ir acabando, hay una de las cosas que estoy haciendo con todos los invitados, como al final parte del objetivo que tenemos en este podcast es el de transmitir conocimiento, información y experiencia a la gente que nos pueda escuchar. Pues una de las preguntas que les estoy haciendo a todo el mundo es que me explique, dentro de todo su recorrido profesional, cuál ha sido la mayor cagada que ha cometido. Hostia, mayor cagada. Ni. Hostia, yo mayor cagada fue una inversión que me recomendaron. ¿Y qué salió mal? Que yo normalmente todos los beneficios los reinvertía en la empresa, pero llega un momento que tienes beneficios extra, ¿no? Y me ofrecieron una inversión muy, muy buena. Y además hablé con unos abogados muy reputados de Barcelona, que eran los abogados míos y de la persona que ofrecía la inversión. Sí, tenemos todo súper controlado. La frase fue, sabemos hasta el color de los calzoncillos que lleva este tío y tal. Y metí bastante dinero. El beneficio de un año, bueno, prácticamente sí. Y era un fraude. Y era un fraude que llevaban haciéndolo 2 años. Y era una piramidal, y las piramidales la gente va... Tú inviertes un dinero y vas cobrando intereses, pero y no el principal no lo recuperas nunca, Correcto. y con lo que te cogen a ti pues le pagan otros intereses y tal, ¿no? Pero yo entré 2 semanas antes de que se destapase el tema, ¿no? Entonces... Eras el último, no recibiste ni los intereses. No llegué ni a pillar nada. Y sí, lo perdí todo. Y bueno, fue un poco por salirme de lo mío. Mira, al final te sales de lo tuyo, que siempre me ha ido bien, y había hecho alguna inversión, pero lo que hacemos aquí, inmobiliaria. Me había comprado, como me gusta jugar, pues había comprado una cosa en subasta, que ahora subasta es un poco como un juego. Pues hago un local, luego lo vendía, o una nave, o un piso, un no sé qué, o un parking. Bueno, había invertido, pero en cosas que al final tangible, sí, compras bien. Y aquí era una inversión en una empresa, no sé qué, con un retorno garantizado y tal, y me fui a tomar por culo. Y sí, es lo peor que he hecho, sí, lo peor que he hecho, y todavía me acuerdo. Han pasado años ya. Y los abogados siguen siendo amigos tuyos, ¿no? Poco, pero es que no salió en el juicio y hace un montón de... Es que son cosas que son muy raras. O sea, un tío no sé cuánto estafó, 20 millones, 30 millones, una barbaridad. Y no salió en el juicio, ni el tío estará, no sé dónde está, pero estará por ahí, en su casa, tocándose los huevos, o no sé. Y ni juicio, ni... no sé. Hombre, con 30 millones puede estar en muchos sitios. Sí, muy raro. Sí, bueno, supongo que se lo iba gastando con lo que iba pagando. Al final tampoco les queda... Las piramidales tampoco les queda tanto. Un poco lo que hizo Madoff, ¿no? Que una piramidal de estas... Pero es que no tengo ni idea y me sorprende. Estas cosas me sorprenden mucho, ¿no? ¿Cómo puede ser que no pasa aparte nada? declaró, él lo explicó todo, el propio defraudador, porque se ve que hubo alguien que cuando se destapó el pastel, pues fue a cobrar en serio, ¿no? A cobrar diciendo, oye, o aquí o se paga o no solo tú, sino la familia desaparece y tal. Entonces el tío se acojonó tanto que fue a los Mossos. Pero es que no sé cuántos años hace, hará 6 o 7 años ya. Ni juicio, ni... Que no tendrá dinero, no me pagará, pero por lo menos, oiga, un juicio, condenen a este señor y... Un poco de cárcel, ¿no? Algo raro, sí, muy raro. O sea, son estas cosas que dices, joder. Pues sí, lo peor que he hecho es eso, sin duda. Sí. Caer en una estafa piramidal. Sí, caer como muy bien asesorado por todo el mundo, pero caer que dices, no te puedes fiar de nadie al final, de nadie. Entonces, joder. Sí, es lo peor, sin duda, sí, lo peor. Y que no lo volvería a hacer. Bueno, no sé, igual no te enteras, ¿no? Te cambian el formato de estafa, ¿no lo ves? Ya cosas muy materiales, ya. Mis inversiones ya son muy físico, ¿no? Sí, que sea... Sí, claro. La inversión tradicional del españolito de a pie, ¿no? De, oye, me compro un pisito, no sé dónde, lo alquilo, te quitan la mitad.
ganas te lo ocupan. ganas para el IPC, sí, o sea, pero ocupan el piso. sí, cosas sencillitas y Ahí. sí, grandes negocios no creo nunca y no intento no. Yo cuando me plantean algo ya digo, no, es que no me interesa. No me viene. No. Pues muy bien, Joan. Muchísimas gracias Gracias a ti. por haber pasado el ratito este. Nos hemos reído un rato, ¿no? Sí, no me lo había preparado, pero me enrollo, ¿eh? Tu mujer se ha reído más que nosotros. Sí, La estoy seguro. escuchando por aquí, se ríe Sí, todo el sí. rato. Voy a aprovechar y te regalo unos auriculares inalámbricos de nuestro patrocinador Proton Go, Muchísimas que te irán gracias. muy bien para Seguro. escuchar este podcast. Sí, además yo los uso mucho, o sea que. Van muy bien, ¿eh? La verdad es Sí, que van sí. muy bien. Los hemos probado, van muy bien. Muy bien. Muchísimas gracias. Gracias Seguiremos a vosotros. tus éxitos con la empresa y con el Dakar cuando te presentes con camiones este año. Muchas gracias por todo y nos vamos viendo. Muchas gracias. A ti.